Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Gracias por elegirnos, lo digo de entrada y lo diré de salida. Y, hombre, hoy podríamos hablar aquí de muchas cosas. Por ejemplo, podríamos hablar del camarada comisario de Comisiones Obreras en el ente Radio Televisión Española, que sugiere, vamos a censurar las entrevistas a Santiago Abascal, porque lo vale. Esto, en una sociedad sana, pues hoy tendríamos en la mano por lo menos 2 querellas contra ese tipo que sugiere ese comportamiento, o contra esa sección sindical, que también se puede, de Comisiones Obreras en Radio Televisión Española. No es así. Cuando las tenga las querellas ya se las leo, encantado y gustoso. Así es que les presento a nuestros invitados y vamos a repasar algunos asuntos que demuestran por qué se envalentona el comisario jefe de Comisiones Obreras en Radio Televisión Española y en El País, donde se sostienen algunos argumentos ciegamente ideológicos, por decirlo de la manera más amable que a un servidor se le pueda ocurrir. Les presento a la mesa, interesante mesa la de esta noche, ya lo verán. Don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. Abogado y sin embargo intelectual. Ya empezamos. Abogado y sin embargo intelectual, también a mi izquierda, don Fernando Vizcaíno. Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. No, yo iba a decir que lo de abogado lo ha dicho en un tono casi de insulto. Sí, No, que ha agregado lo de intelectual y la cosa ha mejorado. Por el sin embargo lo dice, ¿no? Pues sí, luego nos explica qué quieren hacer con la reforma laboral. Hemos aprendido ya lo que quieren hacer con la tasa Google, hemos aprendido lo que pasa con el salario mínimo interprofesional, hemos aprendido que nadie sabe nada de quién lleva las cosas del campo a la ciudad. Y, en fin, todo bastante amargo ha sido, en fin, tendremos oportunidad. Les presento a doña Lourdes Méndez Monasterio, que no necesita presentación, porque la conocen ustedes porque es habitual de nuestros programas. Es diputada de Vox. Muy buenas noches. Abogada y, sin embargo, política. Y, sin embargo, política. Bueno. Claro, llega un momento en el que me parece... Ay. Bueno, es periodista. Sigo con las presentaciones. Don Miguel Ángel Ferrero. Muy buenas noches. Muy buenas Don noches. Miguel Ángel es analista político y abogado. Y abogado. Don Luis Valcárcel, que no es abogado, hombre, pero don Luis Valcárcel es... Yo pensé que venía un programa y digo, ¿qué es esto? No, pero tiene usted una... Tanto abogado. Es verdad también que en estos tiempos mejor tener un abogado que un médico en la sala. Sí, y que un periodista. O sea, que yo me siento más tranquilo. Don Luis es redactor jefe de Periodista Digital. Las ideas que van sobrevolando en este gobierno respecto al tema de los delitos de odio y demás, mientras más abogados, mejor. Bueno, fíjate, si eres franganillo, pues no sé qué decirte, ¿eh? Bueno, franganillo está cubierto por los sindicatos. Sí. Que eso mandan más que los abogados. Eso parece. Don Iván Vélez, arquitecto y, sin embargo, político. Heterodoxo español. Heterodoxo español, bueno, en fin, hombre que escribe libros de historia deliciosos, interesantísimos. Gracias. Y que ya también conocen sobradamente. Si les parece a ustedes, vamos a empezar por un tema que no es menor, pero que refleja, nos da una lección de hasta dónde puede llegar esto que podríamos llamar el fascismo callejero. Van a verlo. Jornada surrealista en el Parlamento. El nacionalismo catalán se supera en su última muestra de xenofobia. Ana Erra, alcaldesa de Vic y diputada de Junts pel Cat, pide que todo el mundo evite hablar en español, incluso cuando se dirijan a personas que... El seu aspecte físic o pel seu nom no sembla catalana. Alejandro Hernández, presidente del PP de Cataluña, no daba crédito. Sus gestos de sorpresa e indignación evidenciaban el supremacismo de la diputada convergente. Ella, ajena a todo, continuaba con su discurso. El setembre passat es presentava la iniciativa No em canviïs la llengua, una campanya impulsada precisament per persones nouvingudes que defensen la llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana, la llengua catalana. Erra ha acabado disculpándose diciendo que se le ha malinterpretado, pero lo cierto es que sus palabras no dejaban demasiado la interpretación. Nosotros nos preguntamos, ¿existe la etnia catalana? ¿Puede distinguirse a un catalán de otro español solo por su aspecto? Hemos salido a la calle para hacer la prueba con 3 políticos nacidos y criados en Cataluña. Lorena Roldán de Ciudadanos, Alejandro Fernández del Partido Popular e Ignacio Garriga de Vox. No tengo ni idea, o sea, no, por el aspecto no sé identificar yo el origen de las personas. Lo siento, pero no tengo ni idea. Puedo decir una aleatoria, de Valencia. Andalucía. Eso es complicado, podría ser de cualquiera, ¿no? De Madrid. Es de España, del sur. Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Pero si tengo que decir algo, pues de Madrid, ya está. Comunidad autónoma, de cualquiera. Podría ser de cualquiera.
podía ser aragonés, tranquilamente. Queda claro, mal que le pese al nacionalismo, los catalanes son exactamente iguales que el resto de españoles. Bueno, si alguien perdió el tiempo identificando la raza de burros catalanes, que así de ahí viene la pegatina, aquella famosa, se acordarán, que hace algunos años pues la podían ver en los coches. Afortunadamente la moda ha decaído, ¿no? Yo tengo alguna duda, Ricardo. ¿Tú crees que tengo yo aspecto de catalán? ¿O? Yo no sé si tú pasarías su test de catalanidad, a pesar de que hables un catalán mejor que el de muchísimos de los nacionalistas. Sí, pues me quedo inquieto, ¿eh? Me quedo inquieto, ¿eh? Hombre, si lo pasó Junqueras, que decía que se parecía a Alain Delon. Cataluña va por dentro. habría que medirte el creo que cráneo, tienes alguna esperanza. Bueno, alguien dice que Cervantes era catalán. Bueno, el Colón. Se quedan tan anchos. Santa Teresa de Jesús. Sí, y Colón. Y Colón y tantos otros. Bueno, en cualquier caso, lo que sí quiero que conozcan es que lo de la cárcel en Cataluña para los del golpe de Estado pues ha sido de una levedad que ahora mismo van a ver en un gráfico. Resulta que son, creo que 3 los que alegan pues que salen porque tienen que dar cuidados a sus madres y otros tantos los que dicen que es que no, que tienen que ir a trabajar. Y la pregunta que es normal que ustedes se hagan en sus casas es, oiga, ¿y esto es normal? ¿Es normal que un preso condenado en firme salga porque alegue ese tipo de razones? ¿O es que son tratamientos de favor para enjabonar las conversaciones de Sánchez con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya? Don Fernando, desde su experiencia. No es absolutamente normal, es anormal. Es decir, un preso común, como estábamos hablando antes de empezar el programa, un preso común tiene un régimen francamente duro, tiene un régimen carcelario, y es un régimen carcelario porque es carcelario, no está ahí de vacaciones, ni está ahí para pedir permisos y ir a ver a su mamá, y por lo tanto no es normal. Es normal que lo haga el gobierno de Sánchez porque forma parte de los pactos que tiene con Esquerra Republicana de Cataluña, y por lo tanto a estos señores les van a acabar soltando e indultando. Bueno, pues que los suelten a cachitos. Ahora que habla usted de indulto, es muy interesante el papel que se ha prestado a jugar UGT, que reivindica a la consejera Bassa como carne propia y que va a ser, parece, quien pida al gobierno el indulto para ella, la propia UGT, por si tenían ustedes alguna duda. Y bueno, don Ricardo, usted también conoce, aunque de visita, el mundo carcelario. A ver, yo creo que todos los abogados sabemos lo que realmente supone un ingreso en prisión, porque aparte por la cuestión de derecho penal y de la dureza de las condenas, en España te vamos a reparar el micro porque me dicen que no se te oye bien, así es que disculpa un momento, paso palabra y volvemos a ti enseguida. Miguel Ángel, esto es un poco, si el sentido de la condena es privar de libertad a alguien, porque así lo dice el código, pues oye, o esto del el indulto por lo bajini no vale, ¿no? Claro, es que a mí, sinceramente, lo que más me preocupa de todo esto es las diferencias con otros presos, ¿no? Porque eso es la base de nuestro sistema. El derecho penal es lo más importante, si me apuras. Hablamos siempre del derecho constitucional, hablamos de todos los derechos, pero esto es lo que hurta la libertad, ¿no? Es el castigo que nos damos todos cuando no hacemos los deberes, cuando no hacemos las cosas como debemos hacerlas, ¿no? Entonces, tratar de manera diferente a los que son iguales es lo que no es igual. Eso no es igualdad, y eso es algo terrible, ¿no? Para el ser humano y para nosotros. Por eso yo creo que, en fin, que esto está un poco salido de madre, ¿no? Y creo en los beneficios penitenciarios, porque es la manera que tenemos de poner a la gente poco a poco en la sociedad, ¿no? Pero, en fin, penas tan grandes, tan elevadas, con toda la pena que a mí me da, porque a mí me pasa, como decía Ricardo, y seguro que muchos de esta mesa hemos visto lo que representa el sistema carcelario, cuando una persona no puede levantarse a la hora que quiere, no puede acostarse cuando quiere, o sea, cuando lo que echas de menos es poder fumar cuando quiere, o sea, tremendo, ¿no? Tremendo. Eso nadie puede imaginar lo duro que es, ¿no? Echar de menos fumar. Echar de menos cualquier cosa, ¿no? Entonces, que alguien que se le dé este trato, yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Me parece malo para nosotros. Y luego hay un full aquí del cual se habla poco. Dice, no, es que tiene trabajo y se le da permiso para atender esa propuesta de trabajo. Y mire, a un preso no le llegan propuestas de trabajo. Si llega alguna a estos es porque es una mentira extraordinaria, porque es un apaño, un entendimiento para conseguir esa libertad.
O por lo menos así parece, ¿no, Lourdes? Hombre, qué duda cabe que esto es el resultado de que no existe independencia en los tres poderes. O sea, está claro que esto es resultado de que están politizados todos estos permisos, ¿no? Porque se conceden indultos y además son todos presos que tienen un cariz político. Por lo tanto, al final es un resultado de que no existe una independencia de los poderes, de que está politizada la justicia. Se le preguntaba a Sánchez antes de las elecciones, ¿usted indultará, no indultará a las personas del proceso posteriormente? ¿Pero se va a indultar, no se va a indultar? O sea, al final son decisiones de carácter político que evidentemente nada ayudan a nuestro sistema y que además lo que hacen es que exista, como decía él, bueno, pues una diferencia de trato que es una desigualdad que no es de recibo. Iván. No, yo pienso básicamente lo mismo que mis compañeros de tertulia. Además, añadiría que me parece que todo esto era previsible. No seamos ingenuos. Todo el mundo sabía que esta gente iba a tener un trato de favor, un trato diferenciado, porque en cierto modo, o en gran medida, por mejor decir, una de las famosas hojas de ruta, estos tópicos que tanto gustan en el mundo periodístico, pues es conducirnos a una España de tremendas diferencias entre españoles, privilegios de unos sobre otros. Y esta gentuza, diría yo además, representan pues a un colectivo que el PSOE pues quiere favorecer en detrimento de otros compatriotas. Esto no le puede extrañar a nadie. Y entonces yo acusaría aquí no solo al gobierno, sino a todos aquellos que han contribuido a que el doctor Sánchez se siente en la Moncloa, porque todo el mundo sabía que este señor está completamente a favor de estos golpistas. Y en cualquier caso lo que hace es erosionar, producir grietas en lo que es pues, una de las columnas vertebrales del Estado. Don Luis. Sí, lo que pasa es que también hay que recordar de dónde venimos, es decir, nos llenamos la boca, ahora nos flagelamos hablando de la igualdad ante la ley y demás, pero habría que haberlo pensado cuando en los años 80 se le cedió a Cataluña el tema de las cárceles. Entonces ahora ya no se puede llorar sobre la leche derramada, haberlo pensado antes. Es decir, a partir de ese momento ya había españoles de primera y españoles de segunda. Por lo tanto, ahora de los que hay que acordarse es precisamente de esos que ingenuamente pensaban que eso iba a salir gratis. ¿Para qué era esa medida? Esa medida era para esto. Esa medida era precisamente para que la cárcel de Chardonnay se convierta en lo que se conoce hoy como Hotel Chardonnay. Eso es. ¿No? Entonces, a mí como analista de medios, a mí lo que me ha parecido increíble es la reacción incluso, ya no en Cataluña, sino los trabajos mediáticos en lavarle la cara a estos señores, como la entrevista de Évole, en la cual Oriol Junqueras, por ejemplo, aparecía como un mártir. Le decía, señor Junqueras, ¿usted tiene privilegios en esta cárcel? Pero no, por favor, míreme, si yo doy ayuda. Era una hermanita de la caridad, está ayudando a leer a los presos, les ayuda en lo que puede, les enseña clases de historia y demás. Te sentías finalmente compungido. Todo en una operación mediática que se hizo con una cámara dentro de la cárcel, que se introdujo porque instituciones penitenciarias en Cataluña lo permitió. Porque a nivel nacional, Évole no pudo entrar en otra cárcel con una cámara. Con lo cual, es un elemento muy importante. Entonces, ahora ya es tarde. Don Ricardo. Fíjate qué micrófono premium. Sí, parece usted Julio Iglesias. Claro, aquí esto ya parece un concurso. No, yo creo que hay dos cosas, Xavi. La primera, para entender lo que está sucediendo, es ver el privilegio que ellos tienen, que no es un privilegio tanto jurídico cuanto político. Y en el momento en el que uno tiene un padrinazgo político, hay un margen de decisiones discrecionales de la administración que se hacen más fáciles y se flexibilizan. Pero yo creo que hay otro aspecto al que le tenemos que prestar atención. Este privilegio, que por supuesto no gozan la mayor parte de los presos comunes en España, no se debe tanto a una aplicación de la norma, se debe a las condiciones penitenciarias en las que se encuentran. No solamente respecto a la cuestión de las visitas, por ejemplo, o las salidas de la cárcel, sino respecto a la presión de la vida carcelaria. Una de las cosas, por ejemplo, que estos presos no van a tener va a ser la presión de otros presos que un preso común sí que puede tener, sí que puede sufrir. Es decir, uno tiende a pensar que cuando a uno le condenan e ingresa en prisión, ya está. Pero luego hay toda una parte de la administración penitenciaria, del derecho penitenciario, de las condiciones en las que está el penado. Y de esto en España hablamos muy poco, porque las diferencias son abismales entre el preso común y lo que estamos viendo. Y no son los únicos presos, ¿eh? Hemos visto ya bastantes presos apadrinados por nacionalistas, que no solamente están en unas condiciones muy singulares en prisión, sino a los que se facilita la salida, por ejemplo, con ofertas de trabajo, que desgraciadamente un preso común, una de las cosas terribles que pesan sobre su vida es el estigma de haber estado en prisión. Y es un estigma
dificilísimo de quitar. Bueno, y además, permíteme la ironía, yo creo que llevando el tiempo que lleva en la cárcel, Oriol Junqueras es el único preso que no ha adelgazado allí. Bueno, pero hombre, déjame un detalle que no está en detalle. Si está dando clases de historia, no quiero pensar lo que dirán las clases de historia. Claro, serán historia con un enfoque nacionalista. Yo diría que eso sería un agravante de pena, porque seguramente está falseando y mintiendo. Se está haciendo más daño. Todo el rato, intoxicando y corrompiendo a los presos. Pero eso es tremendo para los presos a los que les dé clases. Sí, sí. Bueno, no descarte usted ver una pena añadida a la pena. No descarte ver una carta conjunta de los presos que reciben las clases pidiendo que se lo lleven aunque sea al Parlamento. No hay más que pensar cuando esos señores salgan de parental. Cuando salgan de la cárcel diciendo que Colón era catalán, Santa Teresa, que no les pueden coger en trabajos de enseñanza. Me imagino a los presos en rebeldía diciendo, quítenme a este tío. Llévenselo. Que me está contando unas movidas, unas paridas que no las quiero escuchar. Ya demasiado tengo con estar en la cárcel para tener que aguantar a este manipulador, a este predicador. Es un desastre. No, solamente añadir una cosa. Yo siempre he defendido las comunidades autónomas como un sistema para descentralizar, porque la descentralización, para llegar mejor al administrado, pues tiene unas virtudes que son buenas, ¿no? Tiene grandes virtudes. El problema es que hemos llegado a un punto en el que todo eso habría que repensárselo, lo digo por lo que comentábamos sobre que esto se transfirió en su momento, habría que repensárselo porque el camino parece que en vez de repensar para ver dónde nos hemos equivocado y recentralizar las cosas, que son necesarias. Pero Miguel Ángel, tú sabías que eran sesiones en ese momento. O sea, ya se sabía en ese momento que eran sesiones. Lo que pasa es que en ese momento nadie previó lo que iba a pasar. No, eso sin duda. Nadie previó lo que iba a pasar. Sin duda. Pero en eso, porque los separatistas llevaban una marcha más, iban un paso más adelante. Yo no tengo las autosuyas de mi padre. Claro. Por lo menos él sí que sabía. Él sí que sabía. Él sí que sabía. Pero de manera muy irónica y divertida, pero como nadie. Ya anticipó. Como nadie. Yo no tengo ninguna duda de que eso es tal cual, ¿no? Pero los sistemas, según van evolucionando, pues se repiensan y vuelves atrás y cuando te das cuenta que has evolucionado en un sentido que no era el correcto. El problema es que el sentido en el que estamos evolucionando, y lo digo a mi pesar, es precisamente el contrario, ¿no? Es el sentido en el que en vez de recentralizar las cosas que hay que recentralizar, pues estamos en descentralizar muchísimo más. Y esto parece que es un tabú. Parece que es un tabú. La abstención para gobernar, sí, pero y el voto del PNV. Bueno, pero parece que es un tabú que no podemos vámonos hablar. Un momento a una pausa de publicidad, a la vuelta retomamos esto y entramos en el gran tema de la noche, que es la eutanasia y la urgencia de la eutanasia, que van ligadas. Bueno, por cerrar el asunto del totalitarismo que refleja esa intervención de la alcaldesa de Vic en el Parlamento de Cataluña, Miguel Ángel, te voy a rogar recuerdes una afirmación hecha por Oriol Junqueras, ese que enseña historia en la cárcel. Espero que no sea esta. ¿Qué decía Oriol Junqueras? Yo recuerdo que vamos, me lo traía aquí escrito, que siempre procuro verlo, ¿no? Cuando hablamos de ese tema, ¿no? Dice en su artículo, decía, ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias, pero no son de otro tipo, carroñeras, víboras, hienas, bestias con forma humana que destilan odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza, con verdín, que es esa cosa tan horrible, contra todo lo que representa la lengua catalana. Esto lo dijo Torra en sus artículos, ¿no? Sí. Torra en sus artículos que escribía antes de ser presidente. Yo digo una cosa, alguien que es capaz de escribir esto, por higiene mental, ni debería haber entrado en política. O sea, alguien que trata con este odio a los demás, ¿no? Pero lo escribió en castellano o en catalán. Hombre, lo escribiría en catalán. Lo escribió. Pero bueno, como es fácil traducirlo y si no, no lo traduce. Y te voy a decir algo. Como analista de medios, me ha sorprendido escuchar a gente en Madrid hasta justificando, diciendo, mira, una presentadora de Antena 3 sobre Oriol Junqueras está haciendo esfuerzos para no ser racista. Está como si los tuviera que contenerse. ¿Para qué? Para parecerse a Pujol.
para parecerse al Pujol. Y ahí aparecía un tertuliano de izquierdas, como siempre, para comprensivo, equidistante con el genuflejo, con el separatismo, diciendo, claro, porque para Pujol lo importante era que paguen impuestos. Ahí, poca broma. Y te voy a decir más. Otra reportera de Telecinco, justificándolo, diciendo que era un error de comunicación. Y en La Sexta, un politólogo diciendo que fue un desliz, diciendo que fue un lapsus. Es decir, al fin de cuentas, siempre encuentran a tontos útiles que les justifican. Y te voy a decir más, La Vanguardia, Enrique Juliana sobre Torra, dijo, bueno, hay que perdonárselo, es que él es como un separatista de los años 30. Pero por eso era interesante leerlo, ¿no? Porque cuando haces todo el relato, cuando es un párrafo nada más, hay más párrafos, pero cuando dices carroñeras, víboras, hienas, bestias, etcétera, cuando odio, perturbadas, etcétera, cuando has escrito todos esos adjetivos y has adjetivado a todo el mundo que con esas cosas, es que no hay ninguna duda. O sea, lo que querías decir era el destilar precisamente esa bilis y ese odio hay mucha gente que dice, hay mucha gente que ante eso dijo, bueno, pero no todos piensan igual, ¿no? Pero esto, y se sorprenden, ¿no? Es decir, han dicho esto, el problema no es que no piensan igual, el problema es que no lo dicen por miedo a, pero que siguen pensando igual y que no han cambiado, te lo puedo asegurar. No, pero yo discrepo, yo creo que eso es un mérito, eso no es un desliz, eso de Torra es un mérito. Eso es parte de la plataforma sobre la cual se ha elevado él para llegar a ser presidente de Cataluña. Y es una tradición larguísima racista catalana. Por citar Valentín Almiral, es que hay que leer un poquito antecedentes, el doctor Robert, Pujol, Cardona, etcétera. Todos cultivando como mínimo lo que se llamó frenología, lo de la famosa medición de cráneos, y racistas puros. El señor Almiral decía que los catalanes eran arios, frente a los semíticos de debajo del Ebro. Esto, claro, hay que ir a las fuentes, si no, no se entiende nada. Cultivan el racismo originario y que ahora se llama supremacismo. Pues entonces explícame qué hacen los tontos de Madrid diciendo, no, es que son unos poquitos, como siempre, ¿no? No, porque son tontos, es que son unos poquitos. Son tontos y letrados. Son unos poquitos, eso, son unos poquitos, no todo el independentismo piensa igual. Bueno, mentira, históricamente no es verdad. Pido perdón público porque le atribuí la frase a Junqueras y era de Torra. Sí, es que estábamos hablando antes de Junqueras. Es que estaba pensando, yo viví en los 90 cuando Jordi Pujol dijo, no, vamos a reivindicar la transferencia de las prisiones. Y en el propio mundo de los entonces nacionalistas, hoy indepes, decían, pero este hombre se ha vuelto loco, pero si eso es un nido de problemas, ¿para qué sirve eso? Yo que andaba por entonces ya dando una visión económica de lo que era el asalto a la caja en Cataluña, pensé, bueno, estos verás, no me equivoqué, hicieron 6 cárceles, 6. Al 3% ya sacarán. Pero jamás imaginé que el verdadero propósito era que cuando alguno de los suyos tuviera que pasar por allí, pues darle una cobertura, como procede. Bien, lo dejamos ahí, lo de Cataluña, por el momento. Seguiremos cuando convenga, pero quiero que hablemos de la eutanasia, que es el gran asunto esta noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque el otro día vimos cómo en el Congreso, por tercera vez, el PSOE conseguía llevar este propósito ideológico, político, a la condición de proyecto de ley, que se tramite por proyecto de ley, y con esa vía y su mayoría inestable, pues es suficiente para que en no muchos meses tengamos una ley de eutanasia. Y sobre eso, ¿qué dice la gente del Gobierno? Bueno, la que tendrá que defender esa ley no ha hablado sobre el tema, pero sí lo ha hecho Adriana Lastra, a la que vamos a oír a continuación. Desde que se ha formado el Gobierno hemos subido las pensiones, hemos subido el salario a los funcionarios, hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos trabajado día a día sin descanso en el Gobierno, por supuesto, también en el Congreso de los Diputados, y mañana llevamos, como les contaba en mi intervención, la aprobación de la ley de eutanasia, que es algo que requiere y que cuenta con el respaldo del 80% de nuestra población. Bueno, eso es manifiestamente incierto y la verdad es que en los bares no se habla de esto, eso es evidente, pero quiero que escuchen también a Echenique, que, en fin, después de recordar el caso San Pedro, decía lo siguiente. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Esto escribía Ramón Sampedro
desde la cama desde la que vivió durante 30 años. Para cualquiera que las escuche, son palabras de un hombre lúcido que tiene claro lo que quiere. El único motivo por el que Ramón Sampedro no se quitó la vida a él mismo fue porque solamente podía mover la cabeza. Bueno, ¿qué novedades trae este proyecto de ley socialista? ¿Cuáles se han anunciado? En lo fundamental despenalizar el tema de la eutanasia. Eso es fundamental para ellos. Hay que recordar que en Europa solamente Bélgica, Holanda y Luxemburgo lo tienen así, despenalizado, y luego encubrirlo de una serie de supuestas garantías. Por ejemplo, dicen, se arroga al proyecto de ley el papel de darle a los profesionales sanitarios la concesión especial de que puedan hacer objeción de conciencia. No es el propósito de ningún proyecto de ley el hacerlo. Cualquier profesional sanitario sabe que acudiendo al Constitucional o al Supremo o a quien sea se la van a dar porque es condición de su oficio. Y luego, pues con una serie de circunloquios se viene a decir que es que hay una gran mayoría social detrás de regular de otro modo la eutanasia, como no está regulada, por cierto, en el consenso mayoritario europeo. El suicidio asistido es una cosa que se practica en Suiza, por cierto es un gran negocio en Suiza porque mucha gente, europeos de otros países, pues pagan en alguna clínica privada para que pues alguien les ayude a morir o los desconecte o los mate directamente, por hablar con toda claridad. Lourdes, ¿qué te ha parecido lo que sabemos de este proyecto de ley? Bueno, en primer lugar es una proposición de ley porque la presenta el grupo parlamentario en lugar del Gobierno, precisamente para evitarse los informes preceptivos, Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, en mi opinión, lo presentan la figura de la proposición de ley. Es de las leyes más tremendas de Europa, porque, vamos a ver, tiene unos casos terroríficos, como por ejemplo el que una persona puede ser inhabilitada de hecho, no de derecho, o sea, no hay un juez que la ha inhabilitado y sin embargo un médico puede decidir en cualquier momento que esa persona inhabilitada de hecho debe dársele la muerte por las situaciones en las que está. Las situaciones en las que está o ese contexto eutanásico, que es lo que prevé la ley de una manera absolutamente monstruosa, porque claro, ellos basan toda la legislación de la eutanasia, en primer lugar, en la demanda, que como bien decías, no es tal, porque se basan en encuestas manipuladas absolutamente, donde preguntan a la gente que si quiere morir dignamente. Evidentemente, todo el mundo contesta que sí, quiere morir dignamente. Lo que pasa es que morir dignamente no significa que te maten, significa unos cuidados paliativos donde se puede morir de manera muy digna y evitando el dolor. Pero ellos también acuden al tema de la autonomía de la voluntad, al tema de la libertad y al tema del sufrimiento. El tema de la autonomía de la libertad supone que es que ellos crean un contexto eutanásico donde ellos deciden quién tiene derecho a vivir y quién debe desear morir. ¿Por qué digo quién debe desear morir? Porque en ese contexto eutanásico meten a las personas con enfermedades graves, crónicas y que además tienen un sufrimiento insoportable. Pero claro, ¿qué es lo que produce esta legislación? Lo que produce es que todo el sistema presiona a esas personas que están en ese monstruoso contexto eutanásico que el Gobierno ha decidido. En este caso, los partidos de la izquierda han decidido que su vida no es digna de ser vivida por no tener la calidad suficiente de vida que ellos estiman que es absolutamente necesaria para que esa vida sea digna. Por lo tanto, si tú estás en ese contexto eutanásico, lo que se va a producir es que el sistema te va a presionar y además esa autonomía de la voluntad o esa voluntad cede siempre ante esos casos los cuales previamente se han dispuesto unas circunstancias, unas condiciones que el propio Gobierno establece. Por lo tanto, no está la autonomía de la voluntad, porque en ese contexto quien está siempre son las personas más débiles, más vulnerables, ancianos, personas muy enfermas, personas con un dolor insoportable, que no tienen realmente esa voluntad de decidir, tienen una voluntad viciada. Por lo tanto, y no me quiero extender mucho más porque querrán hablar los demás luego quizás, pero
objetivo fundamental de esta ley es, por una parte, es una ley absolutamente ideológica, donde se deshumaniza absolutamente a la sociedad, porque lo que se trata es invertir o subvertir los valores en los que se asienta nuestra Constitución, que es el valor innegociable de la vida. Por lo tanto, es un arma contra nuestro sistema democrático y contra cualquier sistema liberal, porque al final es la mayoría la que decide quién tiene derecho a vivir o quién debe desear morir. Por lo tanto, quién ha de morir y ha de pedir la muerte. Se establece un derecho subjetivo en contra del valor superior de la vida y del valor objetivo de la vida, en contra de la Constitución también, donde ese derecho subjetivo supone que esa persona que desea morir, todo el Estado tiene que configurar esa obligación para matarle. Y por lo tanto, al final, las consecuencias que se producen son, se establece una relación de desconfianza entre el médico y el enfermo. El médico se convierte en un verdugo, el sentido del estado de bienestar desaparece absolutamente y se produce más daño del que pretende evitar. Los lazos familiares también se corrompen, porque dentro de las familias también se presionará a esa persona mayor o a ese enfermo para que se sienta una carga y por lo tanto pida morir. Y por último, decir que con una ley de cuidados paliativos realmente una persona, yo no soy médico, pero he estado hablando con muchos médicos de cuidados paliativos, una persona se le puede eliminar el dolor y puede morir de una manera serena, plácida y con acompañamiento y sintiéndose querido. Al final llegamos a la conclusión de que una persona, y eso me lo han dicho médicos, a los que se les elimina el dolor y que están acompañados y que se sienten queridos, nunca quieren morir. Por añadir leña a la caldera, decirles que eso de los cuidados paliativos está deliberadamente alejado de esto que se pretende aprobar, y ahí sí que tenemos un escenario que plantea dudas y que seguramente pues, permite avances, pero eso no se quiere tocar. En segundo lugar, tengo que decirles que lo último que conocemos, sociológico, más o menos serio, del CIS es de 2011 y que era en momentos de plena ebullición del caso San Pedro. Y en tercer lugar, decirles que en los países donde esto es una realidad legal, pues hay tremendas dudas y tremendas rectificaciones sobre la autorización. Empezaron con autorizaciones que no tenían fecha de caducidad, luego pasaron a regular que cada 2 años se tenía que renovar esa autorización o si no, no. Y finalmente, pues ahora están en que las autorizaciones tienen que ser renovadas cada año porque ha habido casos en los que se ha hecho de la capa un sayo. Así es que empezamos a debatir, don Iván. Sí, no, a mí me ha parecido una exposición muy cristalina, me ha gustado mucho lo que has puesto, Lourdes. Yo creo que ha puesto sobre la mesa todos los problemas que orbitan en torno a esta cuestión, que son muchos y que no van vinculados única y estrictamente al individuo. El individuo es una abstracción. El individuo siempre tiene a alguien cerca, un familiar, un ser querido, que también se va a ver afectado por esa pérdida. Hay que distinguir también entre tipos de eutanasia, porque es que aquí se va con brocha gorda todo el rato. Y sobre todo, la cuestión aquí se pone el énfasis en una declaración de voluntades hecha en unas condiciones muy concretas, lo que acabas de decir tú, Javier, ¿no? Pero yo creo que esta es una decisión que podríamos calificar de dinámica. Todos sabemos que cuando uno está en plenitud le parece indigno todo lo que no sea estar pleno, pero cuando uno va decayendo puntualmente o de manera ya prolongada en el tiempo, y todos tenemos familiares que han fallecido, pues te das cuenta que todo el mundo de algún modo u otro, salvo que las condiciones sean extremas, pero que los cuidados paliativos tratarían de que así no fuera, pues tratan de aferrarse a la vida. Entonces yo creo que la vía más razonable es la apuesta por los cuidados paliativos, porque además, insisto, el problema es enormemente complejo y estas declaraciones de voluntades, pues ya digo, deben ser al menos dinámicas y deben estar... Y además la persona que está ya con su voluntad muy anulada, es demasiado suponer que se mantendría en esas posiciones iniciales. O sea, que a mí me parece que es una cosa verdaderamente discutibilísima. Vamos. Miguel Ángel, ¿por qué esa fijación en imponer esta ley en el Partido Socialista Obrero Español? Bueno, yo voy a ser quizá el punto discordante, pero voy a intentar decirlo como el otro día hablaba en otro programa, como creo que hay que hacer estas cosas, con el máximo respeto, ¿no?, hacia las personas que piensan diferente, ¿no? Porque
Claro, esto es un asunto que hiere las sensibilidades. Hiere las sensibilidades del que lo pide porque lo necesita o porque cree que otros lo necesitan, y el que cree que están contraviniendo los principios esenciales y fundamentales de la vida, ¿no? Que es quien está en contra de la eutanasia, ¿no? Por lo tanto, máximo respeto, ¿no?, a cualquier persona que opine diferente. Pero de la misma manera, yo quiero decir que hay que diferenciar, para empezar, con los cuidados paliativos de la eutanasia. Son leyes distintas y es algo que se debe avanzar, y todos hemos tenido problemas en nuestra casa de familiares, a veces jóvenes, que han perdido, que la enfermedad se les ha llevado, ¿no? Y si han tenido unos cuidados paliativos acordes con lo que deben de tener, pues ese final ha sido muchísimo mejor. Yo pues recuerdo aquí San Camilo, cerca de aquí, es un magnífico hospital, ¿no?, de cuidados paliativos que atienden maravillosamente a las personas. Pero dicho esto, diferenciando estas dos cosas, yo creo que lo que pretende la ley, amparada por casi 215 diputados, creo que la van a amparar, o sea que es una gran mayoría del Congreso de los diputados, es que personas mayores de edad que están sufriendo gravemente puedan dejar de sufrir por la voluntad. Entiendo perfectamente que debe de tener todas las garantías que se deben de tener, y si la ley es imperfecta en este punto, pues yo no tengo ningún reparo en intentar decirlo y el debatir sobre los cambios. Pero si alguien desea no tener, querer recortar o terminar con su vida cuando su dolor, como dice la ley, es un dolor, es una enfermedad grave, con un dolor insoportable, o porque sea invalidante o crónica, ojo con el matiz. No, invalidante también, invalidante, o sea, que no le permite, o que es incluso que también puede ser, que es o, que puede ser terminal, no digo y, o terminal, pues en mi opinión, y además esto sí que son convicciones personales, ¿no?, que es muy difícil discutir de ellas, es muy complicado discutir de esto, mi opinión, debe tener derecho porque es su titularidad sobre su vida. Y hay quien piensa que eso no es así, que la titularidad no es suya, ¿no? Entonces, yo lo respeto profundamente, y sobre todo hay un acto de buena fe política, que es que el que quiere de verdad hacer eso produciendo el mínimo daño, empieza por los cuidados paliativos para acabar regulando, si acaso, el tema de la eutanasia. Hacerlo al revés es que aquí detrás de esto hay una gran carga política, y un gran intento de soliviantar a determinados sectores de la sociedad española, que es un encargo político, claramente lo que se suele decir. Don Ricardo. Mira, Miguel Ángel, yo te agradezco mucho que hayas tenido la sensibilidad y la altura de hablar de convicciones, porque yo creo que tenemos que hablar también de esto en el debate público. O sea, estoy muy de acuerdo contigo en que no es solamente una argumentación política, digamos, de gestión. De hecho, si me apuras, en cuestiones como estas, la gestión casi debería ser un tema colateral, ¿no? Creo que es un modelo de convicciones sobre lo que creemos que es el ser humano, la presencia del ser humano en sociedad. Y precisamente creo que aquí en España hablamos poco de esto. A mí lo que verdaderamente me parece terrible de este proyecto y de algunas cosas que se escuchan en el contexto del debate es la visión del ser humano que tienen. Primero, porque es un ser humano al que se presenta aislado del resto de la sociedad y del resto de la comunidad. Y me parece que deberíamos hablar de esto. Y fíjate, tú antes reivindicabas el respeto que se da, por supuesto, entre... Esto está fuera de discusión. Pero creo que tenemos que reivindicar algo más que el respeto. Tenemos que reivindicar la mutua responsabilidad de unos de otros en nuestra sociedad. Es decir, la persona que pide la muerte tiene tras de sí una tragedia que no es únicamente médica, que tiene una dimensión médica y que hace sufrir a esa persona. Pero no es únicamente eso. Hay una visión del ser humano detrás. Creo que tenemos que hablar sobre el modelo de ser humano que orienta esta ley y que a mi juicio es un modelo de ser humano al que se presenta desvinculado del grupo, desvinculado de la responsabilidad de otros hacia él, desvinculado de la responsabilidad de la sociedad hacia él. Yo creo que cuando una persona pide la muerte, esto debería ser tomado como una voz de alarma para toda nuestra sociedad. Y de fracaso. Y de fracaso en el sentido más radical del término, de fractura de nuestra sociedad, de los vínculos que como seres humanos nos unen. Creo que vivimos en una sociedad que se apresura a quitar la vida y, sin embargo, es enormemente cicatera y enormemente lenta a la hora de acudir en socorro.
Es una sociedad, antes Lourdes Méndez recordaba el caso de los niños muertos en los vientres de sus madres. Es una sociedad que, como decía Juan Pablo II el Grande, San Juan Pablo II el Grande, está edificada sobre una cultura de la muerte. Y yo creo que estamos en un tiempo en el que debemos reivindicar una cultura de la vida. Pero no solamente una cultura de la vida entendida desde el plano legislativo, sino desde el plano de los vínculos que como seres humanos tenemos. Por eso, fíjate, yo que en un principio iba a hablar más de una cuestión política, creo que has dado con un diapasón que es muy importante que recuperemos en España. Tenemos que hablar del modelo de ser humano, del modelo de las relaciones humanas que queremos convertir. Yo entiendo la reivindicación de la autonomía, incluso cierta visión filosófica de la libertad. Lo que pasa es que los seres humanos no vivimos aislados. Afortunadamente no vivimos aislados. Y creo que esto también lo tenemos que recuperar. Tengo que darte una mala noticia, Ricardo. A eso que tú planteas, que yo creo que es muy acertado, lo que yo conozco del proyecto de ley le dedica cero líneas. No, creo que de mis palabras es evidente que no estoy defendiendo el proyecto. Hay entre 4 y 5 párrafos dedicados a que, como es un derecho, que lo financie el Sistema Nacional de Sanidad. A eso sí se le dedica espacio. Pero, Xavier, solo una cosa. Yo decía lo del respeto porque a mí, fíjate, cuando el otro día Lourdes, yo la oí atentamente, la he oído hoy atentamente y me ha gustado lo que ha dicho porque intento entender la otra postura. A mí no me gustó la crítica desaforada de contrario que recibió Lourdes el otro día, ¿no? Porque para poder evolucionar tienes que entender cómo piensan los que piensan distinto que tú, ¿no? Y es la única manera de poder cambiar las cosas y poderlas hacer bien. Desgraciadamente, en el Parlamento, este debate el otro día no se dio así. Y eso era lo que me refería con el respeto, ¿no? Respetar a las personas que piensan de una manera y que en este caso, cuando yo la oí atentamente a lo que decía Lourdes, pues quería entender cómo lo decía y lo que decía, porque veía que lo decía en lo más profundo de su ser, ¿no? Fernando. Yo tengo un tremendo problema, porque claro, yo parto de una profunda convicción católica, una profunda convicción religiosa, que altera absolutamente mi criterio al respecto. Es decir, a mí me parece una aberración, me parece que el ser humano, para mí, para mis creencias, no somos dueños de la vida, no somos quienes para darnos y quitarnos la vida. Insisto, mis creencias, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, hay que ser muy respetuoso, pero yo también pido que sean respetuosos conmigo, es decir, que tampoco me intenten imponer cosas que van absolutamente contra todas mis convicciones. Yo he vivido, recientemente lo he vivido con un íntimo amigo que se ha muerto hace 3 semanas, y que mi hermana, he vivido situaciones de esas en las que yo no he tenido dudas, es decir, no he tenido dudas porque he tirado de mis convicciones religiosas. Y por lo tanto, desde mis convicciones religiosas yo lo tengo absolutamente claro. Lo que más rabia da, además, es que, lo estáis diciendo, en un momento en donde los cuidados paliativos cada vez avanzan más. Y ya, por lo menos, un argumento no es cierto. El argumento de que el dolor sea insoportable, yo creo que los casos en los que un dolor de una enfermedad terminal es insoportable, se pueden contar con los dedos de la mano hoy en día. Y se sigue avanzando en cuidados paliativos, es decir, tanto en farmacopea como en la clínica de cuidados paliativos, la verdad es que se avanza muchísimo, ¿no? Y luego me molesta el tufillo de imposición que tiene todo esto. Es decir, yo creo que este gobierno que nos lleva a la Venezuela chavista, a pasos agigantados cada vez más, luego hablaremos de los recibimientos que hacemos aquí a los dirigentes de ese país, está empeñado en imponernos las cosas, están empeñados en imponernos las cosas, en imponer cómo pensar, en imponer cómo tienes que vestir y hasta cómo tienes que dirigirte al público. Y eso me molesta profundamente, porque yo no sé si soy muy demócrata, pero cada vez me considero más demócrata que todos estos señores, realmente. Entonces, bueno, es una cosa, perdona, Xavier, y con esto acabo, es una cosa tremenda el pensar que la señora Lastra, la justificación que hace es que es un clamor, que esto lo está pidiendo todo el mundo. Espero que no esté entre esos dos a los que les van a preguntar sobre tu suerte o la mía. Vamos a hacer una pausa de publicidad, en 2 minutos continuamos.
Claro, y es que si a uno le preguntan, ¿quiere usted tener una muerte digna? ¿Qué vas a contestar? Pues que sí, claro. Ahora, esta tiene que ser la ley, la primera ley que apruebe este gobierno. ¿El primer proyecto de ley que apruebe este gobierno tiene que ser este o hay detrás una ambición política de decidirlo todo sobre nuestras vidas? Que es a lo que vamos. Se puede ser de izquierda y estar en contra de la eutanasia. Y tengo la prueba. A veces, cada vez tenemos que recurrir más a lo que pasa en Portugal. Don Ricardo, sí, en Portugal, y dicho por un comunista, escuchen. Para o PCP, a eutanásia não é sinal de progresso, mas passo no sentido de retrocesso civilizacional. Instalou-se verdadeiro negócio internacional da morte antecipada. Que alguém pretenda antecipar o fim da sua vida porque não tem garantidos os cuidados necessários, só merece compreensão, solidariedade e apoio para que tenha uma verdadeira alternativa. A oposição do PCP à eutanásia radica na ideia de que o dever indeclinável do Estado é mobilizar os avanços técnicos e científicos para assegurar o aumento da esperança de vida e não para a encurtar. Bueno, hasta en la elección de comunistas nos ha ido mal en la vida, ¿eh? Está claro. Don Luis Balcarce. Bueno, fíjate, hoy estábamos en Periodista Digital en la redacción hablando con Javier Venegas, que es el autor de este libro, La ideología invisible, que lo recomiendo. Es una lectura imprescindible, una disección de lo políticamente correcto que no deben dejar de leer. Y me decía, yo no quiero que los políticos me digan que si quiero morir dignamente, yo lo que quiero es vivir dignamente. Y tenía toda la razón. A ver, hay que admitir, hay que reconocerle a la izquierda lo fiel que es a sus obsesiones y cómo van hasta que no llegan a la meta y hasta que no acaban con lo que habían prometido, con lo que les había metido en la cabeza, cómo lo cumplen, ¿no? A diferencia de la derecha, que la oposición dice una cosa y cuando llega al gobierno no cambia absolutamente nada. Léase la memoria histórica o léase la ley de ideología de género. Estos vienen dando la matraca con la eutanasia, que yo recuerdo desde el año 2006, 2007, 2008, ya con Zapatero abrazándose al doctor Montes, ¿te acuerdas el de las sedaciones en el Severo Ochoa? Que fue absuelto, pero que fue reconocido que ahí hubo casos de mala praxis y estaba acusado de homicidio imprudente. Que ponía el énfasis, es un caso que hay que recordarlo, porque tiene que ver con lo que tú decías, el peligro de la eutanasia. Yo personalmente lo veo de un punto de vista no de la religión, sino de mis convicciones de la libertad. No es ni cultura de la vida ni cultura de la muerte. Cultura de la libertad. Yo lo que le pido al poder político, en línea a lo que decía Fernando, es que no se metan en los ámbitos en los cuales yo quiero decidir. No hay nada peor que un político que viene y dice, vengo a ayudar, ¿no? Decía Reagan. Bueno, imagínate un político que dice, vengo a ayudarte a morir dignamente. Bueno, es una de las peores pesadillas que alguien que se aferra a la libertad puede sentir. Luego después están las decisiones de cada uno. Cuidado con la imagen de Ramón Sampedro, porque es una coartada, es trampa, es decir... Yo probablemente desde el punto de vista personal, te soy sincero y como decía Miguel Ángel, no quiero herir sensibilidades, pero quizás si yo estaría en esa situación, quizás yo no quisiera vivir, ¿eh? Pero es que el caso no es Ramón Sampedro, porque Ramón Sampedro son casos muy puntuales. El caso son los otros casos que sí dejan la puerta abierta a algo que ya estaríamos en la línea de los homicidios. Es decir, gente que tendría que decidir por ti si acaban con tu vida o no. Y eso es un terreno muy peligroso. A mí me asustan algunas cuestiones que estoy viendo. Por ejemplo, ayer en el diario El Mundo no público, no La Marea, no. El diario El Mundo hablaba de si los mayores de 65 años deberían votar. ¿No deberíamos replantearnos, proponía el diario El Mundo, que después de lo que pasó con el Brexit, a ver si esta gente que no tiene futuro, textual, gente que no tiene futuro, debería votar? Los que deberían votar son los de 16 años, que eso sí tienen todo el futuro por delante. Y los de 65 años, pues quizás deberíamos replantearlo. A mí, yo cuando lo vi, dije, eso es una eutanasia electoral, ¿o no? Eso es directamente querer acabar. Cuando escucho a Carolina Vescanza quejarse de lo que votan los mayores de 45 años, pues también estoy pensando en todas estas cuestiones. Con lo cual, hay una obsesión de la izquierda
por querer limpiar un poquito por la parte de arriba, ¿no? Como no nos votan a nosotros, pues hagamos una limpieza étnica, a ver si cuadramos un poco las cuentas, ¿no? Y a mí eso es lo que me asusta. Cuidado, porque en casos como Bélgica, Luxemburgo y Holanda, abrir la puerta a la eutanasia significó, por ejemplo, casi acabar con los cuidados paliativos. El índice de mortalidad se ha disparado. Y tienes casos... No es el caso de San Pedro, no es el caso de los más débiles, porque los ancianos van a ser más vulnerables todavía. Ese es el peligro. El débil va a ser más vulnerable. Y cuidado con los jóvenes, porque también hay jóvenes a los cuales se les lleva directamente al suicidio asistido, pero el suicidio al fin. Con lo cual, a mí eso es lo que me aterra. Lourdes. Bueno, yo la verdad no estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, obviamente. Y además tampoco sé que dice que luego se metieron conmigo, no sé si en algún medio, porque las razones que yo di en el discurso que hice eran absolutamente incontestables. Hablaba de la autonomía de la voluntad, hablaba de cómo se utiliza el sufrimiento, porque el sufrimiento, vamos a ver, cuando se produce... se utiliza la compasión, que todo sufrimiento produce compasión y suscita compasión, pero el sufrimiento también suscita respeto. Y al sufrimiento hay que respetarlo. Todo el mundo, toda persona humana tiene consigo, consustancialmente, el sufrimiento. Y digo que hay que respetarlo porque, como decía mi compañero tertuliano, se está utilizando un sufrimiento muy puntual de una persona, de un caso o de dos casos, ¿para qué? Para regular la muerte en España. Y eso es muy grave, porque aquí lo que estamos hablando es del valor de la vida y de cómo se va a invertir y a subvertir los valores en los cuales se basa toda la cultura occidental, que es la protección de la vida por parte del Estado. Es decir, se invierte absolutamente cuál es el fundamento de nuestra cultura occidental y de nuestra Constitución, que en el artículo 15 dice que todos tienen derecho a la vida. Y existen sentencias del Tribunal Constitucional donde he dicho que ese artículo, el derecho a la vida, no supone el derecho a morir. Porque lo que se establece en contra de la Constitución y de toda esa cultura y de todo ese ordenamiento jurídico que dice que el Estado debe de proteger la vida, porque si el Estado no protege la vida se convierte en totalitario. Si resulta que no existe un bien innegociable sobre el cual la mayoría no puede decidir, ese sistema absolutamente es totalitario, porque la mayoría no puede decidir quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir. En este caso, como he explicado antes, evidentemente se subvierten los valores en los cuales se basa nuestro ordenamiento. Y eso es lo que efectivamente hace la izquierda. Y eso es lo que quería la izquierda desde el inicio de la transición, porque si se estudia todo el recorrido de la izquierda, desde que estaba, desde la primera legislatura, el señor Carrillo, ya la primera de sus iniciativas era el derecho al aborto libre. La primera de sus iniciativas. Y en la segunda legislatura, y en la tercera, y en la cuarta, y en la quinta, y en la sexta, y en la séptima, hasta que lo consiguen con la ley AIDO. Con la eutanasia pasa absolutamente la misma. Es un tema ideológico. Es el tema de no valorar la vida y que además sentirse dueños de todos los que consideran súbditos. Son dueños de la vida y de la muerte de todos sus súbditos. Por lo tanto, me ha gustado mucho la intervención de Fernando y de Iván, bueno, de todos, pero yo no considero que esto sea un tema religioso, es un tema absolutamente de razón. Y creo que existe una ofuscación de la inteligencia y una corrupción de la razón incluso, cuando se dice que la libertad negativa es lo mejor. La libertad, vamos a ver, el no ser no está por encima de lo esencial del ser. Por lo tanto, yo cuando ejerzo esa libertad del no ser, no estoy ejerciendo la libertad de una manera donde impere la razón. Tengo una ofuscación de la inteligencia y además el Estado en concreto lo que tiene que defender es el ser. Es decir, la libertad negativa produce anarquía. Es una libertad que no es propia de una cualidad fundamental del hombre. Pero bueno, dejando esto... he hablado del valor de la vida, he hablado de que no es un tema puramente religioso, he hablado de que al sufrimiento se le tiene que tener un absoluto respeto y no se puede utilizar de la manera que se está utilizando para imponer en España el derecho a morir y que el Estado se convierta en una máquina de matar. Porque
tenemos pruebas claras de qué es lo que pasa. También lo comentaba él, de esa pendiente resbaladiza, que se denomina pendiente resbaladiza, de cuando se dice que se autoriza para unos determinados casos enfermedad incurable, dolor insoportable. ¿Quién es capaz de medir ese dolor insoportable? ¿Un médico es capaz de medir ese dolor insoportable? ¿Y por qué el dolor insoportable solamente con una enfermedad crónica? Porque a lo mejor es más barato para el sistema. ¿Por qué ese dolor insoportable no para otro tipo de temas emocionales? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el de medir, ¿no? También tenía mucha razón porque después es donde está, también hay que ver o reflexionar sobre cuál es la intención. Aquí confluyen muchísimas intencionalidades, una absolutamente ideológica, que yo creo que la izquierda radical es la que tiene absolutamente en mente cuando quiere configurar un sistema conforme a su visión y a su visión ontológica del ser y de la sociedad y de la libertad y de la familia, y eso es lo que tiene como absolutamente primer objetivo. Pero claro, confluyen también el tema utilitarista, el tema economicista, y además ahí se amparan en el individualismo que hoy está absolutamente en nuestra sociedad. Y bueno, pues uno hace con su vida lo que quiere, como quiere y la manera que quiere. Javier, me estoy excediendo mucho, pero es que este tema es apasionante. Voy a hablar, quizás para terminar así mi exposición, que podría estar hablando toda la tarde de esto, porque lo que a mí me gustaría es convencer a las personas que no tienen todavía claro el tema de que tienen derecho a morir cuando sufren, que el Estado debe de procurar lo contrario, que lo bueno es el ser, lo bueno es el vivir, que cuando una persona decide morir es porque algo está fallando, porque algo está fallando. Y, por último, el tema de Holanda. ¿Me da tiempo para decirlo? Sí. Bien. En Holanda, ahora mismo hay 6.000 muertes al año. El 30% de las muertes que se producen en Holanda no existe consentimiento. Es bestial, no existe consentimiento. Theo Boer decía, una persona que formaba parte de la comisión de control de las muertes que se iban produciendo, decía que no se cometiera el mismo error que se estaba cometiendo en Holanda porque ese sistema era absolutamente incontrolable. Te voy a ayudar. Sí. Te voy a ayudar. Esto lo van a entender enseguida. Cuando me enrollo. Si esto lo organizan en España, como se organizó el aborto, si el parte médico que tiene que asesorar la decisión se ciclostila y se pone en las clínicas abortistas al servicio de cualquiera, pues chico, ustedes mismos. Y sobre la opinión pública que tanto preocupa a mi amigo Luis, miren, hay un caso muy reciente y muy doloroso en Francia. En Francia hay un señor había un señor que se llama Vincent Laurent, 42 años, tiene un accidente de coche y se queda vegetal. Se queda vegetal y 10 años pasa como vegetal. Y claro, debidamente inflamados, pues la opinión pública dice, hombre, claro, vamos a legislar esto, vamos a dejarle morir si él quiere morir. Lo decía su pareja, él no decía nada. Bueno, pues si él quiere morir, eso llega a tribunales europeos, llega al Consejo de Estado francés, luego les cuento el final. Pero resulta que a partir del 5º o 6º año de esa reivindicación supuesta, que era la voluntad de Vincent Laurent, aparecen los padres. Y los padres dicen, no, 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 ¿cómo que acabar con la vida de nuestro hijo? No, no, ni hablar. Con lo que cambian la medicina, el curso de los años. Pero qué barbaridad, ni de coña. Y la opinión pública en Francia da la vuelta, completamente. Y hasta el día de hoy, y eso que el Consejo de Estado francés dijo, pues atendamos la petición y que acaben con la vida de Vincent Laurent. Sin embargo, no ha habido en Francia quien se atreva a hacer una ley tan guays como la que pretende el PSOE y sus aliados en España. Bueno, Ricardo. Mira, Xavi, toda muerte humana es digna porque el ser humano es digno en sí mismo. La vida humana es digna y la muerte del ser humano es digna. Y creo, insisto, en que detrás de esto hay un debate antropológico sobre el modelo de ser humano en el que creemos. La sola idea de que una persona que está sufriendo en estas circunstancias que se han descrito, en estos casos que tú traías al debate, desee morir, debe ser una interpelación para toda nuestra sociedad. Y me parece que pretender sustraer este elemento del debate es hurtarle al debate el eje central, el núcleo duro, que es el modelo de ser humano en el que creemos.
y los límites de la voluntad humana. Antes Fernando traía una perspectiva que yo comparto y que creo que además se tiene que traer al debate porque es legítima. No es la única. Claro que hay argumentos de razón, sin ninguna duda. Y además la perspectiva religiosa, a mi juicio, supone un bien para toda la humanidad en este punto. Supone un bien, y creo que hay que traerla. El ser humano no es dueño de su vida. La vida es un misterio que el ser humano hasta ahora no ha creado. Ni en su inicio, ni en su final. Y creo que reivindicar la legitimidad de la posición religiosa es parte de ese debate que tenemos que traer en España. Parece de mal gusto hablar de esto. Parece que es de mal gusto decir, mire, yo me opongo por razones religiosas. Y sin embargo creo que no puede estar ausente de este debate. De la misma manera que hay personas que por razones humanistas o por argumentos de razón que otros también pueden compartir, se oponen a la ley por distintas razones. Y mientras sigamos teniendo estos puntos oscuros en el debate, no nos atrevemos a hablar del modelo de ser humano, no nos atrevemos a hablar del modelo de sociedad, no nos atrevemos a hablar de nuestras convicciones, tendremos debates tan pobres como lo que presenciamos el otro día en el Congreso de los Diputados y tan lamentable. Por cierto, hablando de eso, quiero que escuchen a Hernando del Partido Popular en sus conclusiones sobre este asunto. De ese estilo es una ley de muerte y nosotros hemos estado siempre por las leyes que favorecen la vida y lo que se plantea por parte, en este caso, del gobierno es un viejo debate sobre el que nosotros tenemos una clarísima alternativa, ¿no? Es una ley de cuidados paliativos para la gente que está en una situación terminal pueda morir en paz sin ningún tipo de dolor y de acuerdo con los criterios también de las propias familias. Y ahora quiero que escuchen a Echaniz, también del Partido Popular. Estamos hablando de que cada vez que una de estas personas fallece o es empujada al fallecimiento por la vía de la eutanasia, el Estado está ahorrando muchísimo. Nos tememos, aunque no lo va a reconocer el Partido Socialista, que detrás hay una filosofía de la izquierda para evitar un coste social que tiene el envejecimiento en nuestro país. Bueno, con eso no va a contribuir a que nos entendamos ninguno. Iván Vélez. No, que se ha puesto sobre la mesa, y además Lourdes ha desmarcado desde el principio, se ha puesto sobre la mesa un factor que está presente en la vida española, aunque muy oculto. España es un país de raíces cristianas, entonces ¿cómo no vamos a darnos cuenta de que la izquierda española, que es groseramente anticlerical, pues ese es un factor que le empuja precisamente a negar, a lanzarse en brazos de leyes abortivas y eutanásicas? Es que esto, vamos a ver, quién lo tiene que decir en este debate, hay que subrayarlo. Pero es que yo insistiría una vez más en lo impreciso que es tanto la muerte digna como la vida digna. Es que aquí se establece una especie de parametrización de lo que es la vida y la muerte que es discutibilísima, porque hay visiones de la vida contrapuestas y yo creo que nadie es quien para establecerlas. Ahora bien, cualquier ética que se tenga por tal lo que tiene que tender es a la persistencia del individuo. Esto creo que es la base del debate. Y si ya se niega eso, pues estamos en otro plano diferente, en el cual intervienen factores económicos. Hay que decirlo con toda la crudeza del asunto. Luis. Estaba escuchando las declaraciones de Echaniz del Partido Popular y te escucho a ti, veo que tu pituitaria tampoco te ha fallado porque sabes exactamente lo que has visto es a un tío entrando al trapo. Es decir, precisamente el PSOE lo que quería era eso. El PSOE lo que quiere es que salga un tío y diga lo que quieren es matar a los ancianos para ahorrar en costes sanitarios. Y con lo cual la izquierda dice, pero mira, ahí están los del Partido Popular diciendo barbaridades y demás. O sea, jugada de libro, un tío que se ha metido en el fango que le ha preparado la izquierda, porque esto en el fondo, esto no va ni de la vida del amor, esto va de tocarle las narices a la derecha, que es lo que siempre ha hecho la izquierda, y le sale de cine, porque vienen con esto dando, insisto, la matraca desde llevan años. ¿Y qué pasa? Claro, como tienen tanto que ocultar, porque este gobierno es un escándalo, no vamos a hablar del día a día, vamos a hablar de estas historias que con esto llenamos muchas horas de telediario y, con lo tanto, no hablamos de Ábalos, no hablamos de Dolores Delgado, no hablamos de la prostitución infantil en Baleares, no hablamos de los casos de... ¿Tanto le importa el tema de morir dignamente? ¿Por qué no se ocupan de los últimos casos donde los padres están arrojando a sus niños a los ríos porque no quieren, se quieren deshacer de ellos? Tanto que les preocupa la muerte, ¿por qué no se ocupan de cuidar a esos niños, por ejemplo? No les va a importar. Entonces, cuidado también con caer en esta trampa de elefante que le ha puesto la izquierda a la derecha y algunos han caído como chorlitos. Miguel Ángel. Sí, no, por poner alguna cosa más sobre la mesa,
lo que la ley trata de cambiar es el Código Penal, ¿no? El evitar de los 2 a los 10 años de cárcel que al final se puede quedar en 1 o en 1 y medio, como es este último caso de esta persona que estaba el otro día también en el Congreso, que ha sufrido Ángel Hernández, ¿no? Que es el último caso que hemos conocido, ha sido el más mediático, ¿no? Pero también me gustaría decir algo sobre los puntos esenciales, ¿no? De la ley, que una persona debe ser mayor de edad, que no es así en todas partes que se aplica la eutanasia, que debe sufrir una enfermedad grave, incurable o padecer una enfermedad grave, que el enfermo debe comunicar... Crónica. Padecer una enfermedad crónica inhabilitante. Que el enfermo debe comunicar por escrito a su médico su deseo, que quiere morir. Nadie puede tomar la decisión por él, esto también es importante, ni su pareja ni sus hijos, que su médico recibirá la solicitud, le enviará a otro equipo médico, que 2 semanas después el enfermo deberá reafirmar su voluntad de morir y que en el caso de reafirmar su voluntad de morir irá a una comisión de control, que también tratará... Perdona, Miguel Ángel, me gustaría que leyeras el punto 5.2, cuando dice que existe una capacidad que está invalidado de hecho. Ahí sí deciden por él, ¿no? Ahí deciden por él, no le he cortado y pegado, pero bueno, lo puedo ver porque en los 11 folios de la ley... Cuéntanos qué dice el punto 5.2. Es que es terrorífico. En el 5.2, cuando existe una incapacidad de hecho que la valora solamente un médico o médica, porque es horrible leer esa proposición de ley. El médico o médica, el cliente del cliente o el cliente de la cliente. Yo de verdad me vuelvo loca cada vez que tengo que leer ese texto. Bueno, en el 5.2, el médico o médica puede, ante una invalidez de hecho, es decir, ni siquiera de derecho, no está confirmada por un juez esa invalidez, puede hacer que esta persona muera. Y sin el consentimiento de los familiares, sin el consentimiento de nadie, sin nada. Es absolutamente increíble que pueda producirse. Ya te digo, en el artículo 5.2 es donde viene reflejado ese tema. Y luego quería añadir desde la posición, desde el debate político, ¿no? Más que la verdad es que a mí me cuesta porque es un tema muy serio y que nos hace colocarnos en otra posición. Pero entrando un poco en el debate político, ¿no? Que es más de batalla, ¿no? Decir que pues también, yo entiendo lo que ha dicho Vox, pero en este caso lo que ha dicho el Partido Popular, pues la verdad es que no demasiado, porque hemos tenido ya otras leyes anteriores, también muy importantes, como es la del divorcio, como es la del aborto, y lo que ha pasado con posterioridad. Entonces, a mí me parece importante la coherencia y cuando alguien no la tiene, sea del partido que sea, no tengo ningún problema en decir del partido que sea, pero cuando no hay coherencia, pues resulta muy difícil la credibilidad, ¿no? Tú, Miguel Ángel, hacías mención a una persona que está a favor de eso y que quiere utilizar ese canal de la nueva autorización de la eutanasia. Sin embargo, hay enfermos que están muy mal, que sufren y que están en contra. Y esos no salen nunca. Jordi Sabaté, escuchen lo que dice. Se llama Jordi Sabaté Pons y tiene 36 años. Hasta hace 5 tenía salud, pareja y hasta su propia empresa. Hoy, la ELA le ha arrebatado todo eso. Sin embargo, hay 2 cosas que jamás podrá robarle. Ni el humor, ni las ganas de vivir. Desde Barcelona inspira a miles de personas que admiran su lucha contra la enfermedad y su forma de disfrutar del día a día. También su firmeza ideológica contra el procés, que asegura ha dejado abandonados a tantos como él. En Twitter es especialmente activo y ahí ha sido donde ha dejado clara su opinión sobre la eutanasia. Jordi se pregunta, ¿por qué legislar sobre ella en lugar de centrar los esfuerzos en ayudar a los enfermos? Nosotros nos hemos puesto en contacto con él para saber por qué está en contra de esta ley. Me preocupa mucho que con la aprobación de la eutanasia el gobierno nos descuide aún más a los enfermos terminales y o con enfermedades mortales. De hecho, sostiene que se allanaría el camino para disminuir la inversión en pacientes como él. Si se legaliza la eutanasia, las farmacéuticas invertirán menos esfuerzos y recursos en salvar vidas, y el gobierno en investigación, cuidados paliativos y ayudas sociales. Me da miedo que con el tiempo se fomente y normalice la cultura de la muerte, y que se aplique en nuestra sociedad el concepto de muerto el perro, se acabó la rabia. Es más, cree que con esta ley se podría banalizar el suicidio. Normalizar que si alguien sufre y quiere terminar con su vida pueda
es muy peligroso. Se podría entrar en un bucle de suicidios asistidos y quitarle a la vida el valor moral que tiene. Por ello, Jordi pide que si acaba aprobándose sea después de un referéndum en el que voten todos los enfermos en su misma situación. Hablamos de la vida y la muerte. No hay nada más importante. Muchos políticos hablan con una inmensa superioridad moral sobre la eutanasia y por mucho que quieran ponerse en nuestra piel, es imposible que puedan empatizar con nosotros, saber cómo nos sentimos y nuestras inquietudes. Posicionarse así le ha traído más de un disgusto, sobre todo en redes sociales, donde muchos le han dedicado insultos como cretino, llorón, panoli, imbécil, tonto de nacimiento o directamente gilipollas. Todo por pedir un debate profundo en torno a la eutanasia y sus consecuencias. Solo he querido dar mi opinión sobre la eutanasia y transmitir el amor que siento por la vida. Este es un debate muy complejo que puede tener muchos daños colaterales y mucha gente no lo ve o no lo quiere ver, pero nunca va a llover a gusto de todos y los indeseables que me insultan no me lo tomo a lo personal. Y es que para Jordi cada minuto cuenta, por eso no piensa desperdiciarlo en otra cosa que no sea luchar y disfrutar. Luchar para que la ELA y el resto de enfermedades como la suya tengan cura algún día y disfrutar de lo mucho que aún le queda por vivir. Hay que invertir más recursos y dinero por la vida. ¡Viva la vida! Bueno, pues yo quiero agradecer a Jordi y mucho lo que hemos aprendido a través de sus declaraciones en exclusiva para el programa. Fernando. No, es verdad, yo iba a decir una cosa, ya se me ha adelantado este hombre brillante y mucho más meritorio que yo, evidentemente que lo diga él tiene mucho más mérito que yo, que es otra cosa muy preocupante. Que es la muy delgada línea que existe con el tema del suicidio. Y ya lo ha dicho el señor Chenique, cuando ha dicho, no se suicidó porque solo podía mover la cabeza. Que estamos promocionando el suicidio, es decir, lo que estamos es diciéndole a la gente, dándole ese mensaje tan animoso de, oye, mira, esto no tiene remedio, suicídate. Evidentemente, lo iba a decir, lo ha dicho él también. Bueno, una pausa publicitaria que tenemos que hablar del mamporrero que Ábalos colocó en el Consejo de Administración de la Renfe. Muy interesante el debate de esta noche sobre la eutanasia que va a cerrar Lourdes. Yo muy brevemente solamente decir que evidentemente la intención no es a favor del enfermo y evitar el sufrimiento, sino que la intención es normalizar una conducta y que además se considere buena la conducta de matar a alguien. El suicidio nada tiene que ver con que el Estado se convierta en una máquina de matar y por último decir que los cuidados paliativos evidentemente es la solución. Cuando en España resulta, la Organización Mundial de la Salud dice que debería de haber 2 unidades de cuidados paliativos cada 100.000 enfermos y en España solamente tenemos un 0,2. Por lo tanto, en España la mitad de los enfermos en situación terminal están muriendo con dolor y sin posibilidad de tener cuidados paliativos, porque no nos olvidemos que los cuidados paliativos sí que permiten la sedación hasta morir, pero con una intención que es quitar y eliminar el dolor. Y eso lo saben muy bien las personas y los profesionales que se dedican a los cuidados paliativos. Por tanto, elimina el encarnizamiento terapéutico. Pero el tema está en la intención. La intención no es matar al enfermo, la intención es eliminar el dolor. Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que, y termino como dijo la ministra de Salud en Holanda en el año 2014, que eso se les había ido de las manos. Por lo tanto, yo espero que esa pendiente resbaladiza en España no entre para que no lleguemos al tema de Holanda. Bueno, abrimos capítulo. Quiero reflexionar sobre algunas de las noticias que hemos ido recibiendo esta semana y que tienen como protagonista a Ábalos y como protagonista o como escenario esa visita intempestiva a las pistas de Barajas un día por la noche, acompañado de uno que fue su escolta, Iñaki García. Bueno, Iñaki García tiene lo suyo. En primer lugar, que sepan que hay, por un momento, hay un señor que se ha ido a un notario a hacer unas declaraciones que demuestran, esa declaración dice que la señora Delcy, la vicepresidenta de Maduro, entró en territorio español y entró con 2 carros de maletas. Esto es lo primero y es bastante sorprendente. En segundo lugar, el País dice que Exteriores ya temía desde hace meses que viniera Delcy a España de esta manera o de cualquier otra.
Nadie habla todavía de cuál es el verdadero propósito de su viaje. Se lo pueden imaginar, pero en cualquier caso, sepan, así lo publica El Independiente, que la embajada recogió hasta 40 maletas a pie del avión. Y como, por cierto, cuenta Periodista Digital, ya nos lo contará don Luis, El País, sin quererlo, ha destapado parte de la trama y no saben cómo me alegra. Pero es que lo bueno del asunto Ábalos es que vamos ya por la 8ª versión, nadie se cree ninguna de las 8, y en cualquier caso está quedando como cagancho en Almagro. El otro día se suscitó una de esas sesiones de control parlamentario, fue el protagonista, la oposición esperaba para setearlo, y lo que dijo Ábalos se resume en lo siguiente. Ha sido el grito del día. PP, Vox y Ciudadanos le piden al ministro de Fomento que se vaya tras el polémico encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Ese ha sido el centro de la sesión de control al gobierno de hoy. Tras defender la labor de Ábalos para evitar una crisis diplomática, el presidente del gobierno ha llamado, atención, presidente de la oposición, a Juan Guaidó. Está bastante claro cuál es la posición, en este caso, del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Algo que no ha pasado desapercibido, ni mucho menos. Hoy, el presidente Sánchez ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición. Ha dejado de reconocerle como presidente encargado de Venezuela. Ha asumido en sede parlamentaria el lenguaje de Podemos y del señor Zapatero y del propio chavismo. Pero ha tenido que rectificar el propio Ábalos en nombre de su gobierno, porque ya ni se ponen de acuerdo. El Gobierno de España continúa reconociendo y respaldando al presidente encargado Guaidó, a quien recibió la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, hace escasos días. El ministro de Fomento ahora desde su escaño continúa con el secretismo de su reunión y encima se felicita a sí mismo. Lo que a usted le tendría que preocupar es lo que creo que modestamente conseguí. Una, que se cumplieran las restricciones de la decisión del Consejo de Europa de que esta señora no entrara en territorio Schengen. Conseguido. Y dos, no añadir más problemas en las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que, no se olvide, tenemos relaciones diplomáticas con embajadores que, por cierto, restableció el señor Rajoy. Muchas gracias. Explicaciones que el PP se toma con humor. Sexta mentira. Mi brillante intervención en Barajas evitó un incidente diplomático. Bond, José Luis Ábalos Bond, misión en Barajas. Si Netflix podría hacer una serie con todo lo que ha pasado estas semanas. La primera temporada podría tener 7 capítulos que podrían corresponder con las 7 versiones que ha contado usted de lo que pasó en Barajas. Y la segunda temporada, que ha empezado con Zapatero blanqueando la dictadura de Maduro, podría terminar quizá con Delcy en Quintos de Mora, pasando un fin de semana con usted y el señor Iglesias. Y que dejara entrar a una persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que se paseara por sí territorio español, por las terminales del aeropuerto. Es más, incluso creo que visitó el Tutti Free. Y en la misma línea acusatoria, el líder de Vox ha pedido responsabilidades. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Los de Ciudadanos retoman el sarcasmo. ¿Se reunió usted con ella 20 minutos? ¿Hablaron de algo o es que tarda usted mucho en despedirse? No se me aturulle, que después sigo después de la publicidad. Dimita. Ah, no, que ha venido para quedarse. ¿No hablaría con Delcy de los métodos para quedarse del señor Maduro, no? Porque eso nos daría mucho miedo. Mientras tanto, el ministro del Interior, que lleva tiempo guardando silencio, hoy no ha parado de reírse al lado de José Luis Ábalos, hasta que ha tomado la palabra. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada y le diré, ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea, internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Pero respeten a la policía, respeten a la policía. Una sesión de control donde PP, Ciudadanos y Vox aunan fuerzas contra el gobierno. Esto es para sonrojarse, todo.
todo, no hay por dónde cogerlo. Pero no ten gracias que no les he puesto a la ministra de Exteriores, que le preguntan, bueno, entonces, ¿qué? ¿Es líder de la oposición o es presidente encargado de Venezuela? ¿Qué es lo que piensa su gobierno? Y dice, es que es lo mismo. ¿Y cómo que va a ser lo mismo? Pero, bueno, en fin, un disparate, ya les digo. Ábalos tiene cintura, es el rey de la rectificación, de eso no me cabe duda. Seguramente hay días en los que la oposición ha estado mejor que este que hemos visto en este resumen de lo que fue la sesión de control. Pero no solamente lo del ministro del Interior, que dice que no entró en suelo Schengen. El problema, precisamente, Grande Marlaska, es la policía. La policía es la que... ¿Quién crees que está diciendo paso a paso lo que pasó ahí? ¿De dónde crees que sale la información de los medios de comunicación, chico? Que lo hicisteis muy mal. Claro, no me extraña, porque luego he visto quién asesoraba y quién iba del brazo del camarada Ábalos, pues todo es posible. Koldo, luego les cuento quién es Koldo. Pero antes quiero que entiendan que esto es algo que ha llegado al Parlamento Europeo y que, la verdad, es un escándalo por parte de este gobierno. Escuchen al diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas. Tenemos que recordar que esas resoluciones nos obligan a todos, también a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión, porque la Comisión tiene el rol de velar para que los incumplimientos se sancionen. Es evidente que el Gobierno de España ha faltado a la verdad, es evidente que ha incumplido la decisión adoptada por esta Cámara. Lo que es evidente es que la Comisión no ha hecho nada. Y es muy sencillo. Notificó el Gobierno al Consejo la excepción al gobierno del señor Maduro. No, no lo hizo. ¿Está ese documento al alcance de los ciudadanos? No, no lo hizo. ¿Y a usted no le preocupa? Lo que pasa es que las ramas no deben impedirnos ver el bosque. La cuestión es qué venía a exigir la señora vicepresidenta al gobierno de España. Estábamos en plena visita de Guaidó y Sánchez se balanceaba entre lo recibo, no lo recibo, recordarán ese momento. Y de repente, a partir de la visita, decidió no recibirlo. Este es fundamentalmente buena parte del asunto. ¿Amenazó la señora vicepresidenta venezolana con aportar los papeles de la financiación de Podemos? ¿O bien amenazó con aportar los papeles de los 36 millones de euros que Petróleos de Venezuela, PDVSA, le enchufó ilegalmente, igual que a Podemos, al PSOE en otro momento, a través de Morodo, a través de la línea Morodo? Por cierto, que iba a declarar un tío a la Audiencia Nacional que lo iba a contar todo de esa línea de financiación irregular y se suicidó en Alcobendas. No deja de ser raro que un venezolano se suicide en Alcobendas, pero bueno, en cualquier caso, la policía dirá. Estaría muy malito con una Lo que quiero, y ahí termino, es que ustedes conozcan a Koldo García. Koldo es Luis en vasco. Koldo García era un escolta de Ábalos, que lo debía hacer bien, colegueaba con él, porque desde luego, van a verle poner una foto de Koldo, hombre, porque desde luego Ábalos no lo dudó, lo eligió siendo escolta y lo puso en el Consejo de la Renfe, sin que, como me pasa a mí, de trenes se entienda mucho más allá de buscar la puerta de entrada o la puerta de salida. Pero bueno, Koldo resultó el elegido. Esto tiene su coña, porque es un abuso, es utilizar el Estado para colocar a los propios, nada nuevo. Esto, pues desde que vivimos en democracia, es casi una consigna común, pero es que este hombre tiene dos condenas, por agresión. De una de ellas le indultó Zapatero y de la otra se libró pagando una multa, pero vamos, que es un mamporrero, así de claro, se lo digo. Bueno, y Koldo, ¿qué hacía en Barajas con el ministro? Pues el ministro le adjudicaron este papel dudosamente honroso de contener a Delcy y dijo, Koldo, vente conmigo, que por si acaso, llévame en tu coche. Y ahí se presentó en Barajas y además tuvo mucho que ver con la evacuación de las maletas, de las que, por cierto, la diputada canaria Ana Oramas dice que estaban llenas de oro. Yo no lo sé. Pero ya iremos viendo, porque esto amenaza con ser el culebrón de lo que queda de invierno. Don Luis. Bueno, eres muy injusto con Ábalos, porque Ábalos convirtió a su escolta en un consejero de Renfe. Irene Montero, a su escolta, la convirtió en su ama de llaves. Entonces yo creo que hay que valorar el tratamiento, la humanidad de este personaje, dicho con toda la
ironía por supuesto, con yo creo que el escolta le pega bastante, ¿no? La cara que tiene, el aspecto así, matote y tal. La verdad que da bastante miedo, pero pega con el estilo, ese estilo que ya sabemos tan educado y tan refinado que tiene Ábalos, ¿no? Yo quiero volver sobre el tema de las imágenes que hemos visto, porque hemos visto dos cosas. Primero, hemos visto a un Ábalos absolutamente solo. Se han hecho unos enfoques que yo no los entiendo. Ha habido un diario nacional que ha dicho que Sánchez rebajaba a Guaidó para blindar a Ábalos. Yo no he visto ahí a Ábalos blindado. Ábalos no está blindado. Ábalos estaba solo. Y cuando la bancada socialista le está aplaudiendo, ahí no está Pedro Sánchez, ahí no está Carmen Calvo, ahí no había ningún ministro. Ni siquiera se giró para agradecérselos, porque sabe que Ábalos quedó solo. Y había muchos, incluso mucho fuego amigo para intentar cargárselo. El diario El País, como decía Periodista Digital, con mucha mala baba decía el redactor, bueno, sin quererlo, claro, sin quererlo, pero sin quererlo lo que querían era enterrarle. Pero es verdad que querían salvar a Sánchez porque en el diario El País se hablaba de un informe policial. Imagino que es el mismo informe policial que cocinó Marlaska en aquella oportunidad con el tema de la marcha del orgullo gay, ¿te acuerdas? Para culpar a Ciudadanos de que fueron a provocar. Entonces, y creo que la oposición lo hizo muy mal. Es decir, no era el tiempo, lo comentábamos con Ricardo fuera de micrófono, no era el momento de las bromitas, no era el momento del chistecito de Misión, Bond, etcétera, para que te saquen en los telediarios. Era el momento de ir. Era un tema muy serio, porque era un ministro que había mentido y era un ministro que se tenía que ir. Cuando fue el caso Soria y el caso de Guindos, hay una comisión de investigación y yo puse el vídeo en mi cuenta de Twitter en el cual hay un diputado del Partido Socialista y el mismo Pablo Iglesias exigiendo la dimisión por mentir a Luis de Guindos. Pues aquí era el mismo caso y de eso se estaba hablando. Un ministro se tenía que ir por mentiroso, por embaucador. Y no sucedió. La oposición dejó ir vivos. Hombre, Abascal fue duro ahí, ¿eh? Abascal en la pregunta fue muy duro. Abascal no estuvo. Es verdad que Abascal no estuvo mal. Me refiero más bien a lo que veíamos en la pieza, que eran miembros del Partido Popular. Fernando. Lo que pasa es que estos, no sé si te habías enterado, siguiendo con tu ironía, ha venido a quedarse. Es decir, a mí no me echa nadie, decía. A mí no me echa nadie, yo he venido a quedarme, con lo cual lo que tenemos que hacer, siguiendo tu idea, es hacernos escoltas de alguno de estos ministros, porque si no aquí tenemos muy poco futuro. Lo más triste de todo es lo que acabas de decir. Es decir, que en un país donde los ministros mienten, se les pilla en la mentira y no tiene ninguna consecuencia, es tremendo. Claro, es un país donde el presidente se equivoca, llama al líder de la oposición a Guaidó y sale la ministra a decir que es bicéfalo. Que no, que es las dos cosas, es el líder de la oposición y presidente encargado. Y no pasa nada. Es decir, y lo triste es que no pasa nada. Podrá estar bien el PP, mal el PP, bien Vox, mal Ciudadanos, muy simpáticos, muy verdaderos, pero aquí no pasa nada. Es decir, no pasa absolutamente nada. Estos señores están amarrados al dulce banco, no al duro banco, y han venido a quedarse. Y entonces lo que hay que hacer es decirle a nuestros conciudadanos que piensen, cuando haya votaciones, si es que llega a haber votaciones, que piensen en todo esto, que nos acordemos entonces. Claro. Ricardo. Yo hablaba antes con Luis a propósito de esta cuestión de la chufla. Yo creo que no da para ninguna chufla. Lo que está sucediendo es muy grave. Es muy grave lo relativo a la visita a este avión, a las maletas. Es muy grave lo que ha pasado. 40 maletas, ¿eh? Por esto digo, es muy grave. Ahí cabe hasta la decoración del chalet de Galapagar. Y con intervención de una embajada, etc. Es muy grave lo que ha sucedido con la visita de Guaidó. Parece que tiene menos relevancia, pero en general en España estamos viviendo una cuestión venezolana, con muchas ramificaciones que se tienen que esclarecer. Tú antes has recordado un asunto que está ahora mismo bajo investigación judicial, que es lo relativo a PDVSA. Lleva 9 años en investigación policial y bajo la Audiencia Nacional y lo que tú quieras, pero no se aclara nunca. Hay que investigar las acciones de influencia desde Venezuela en España por parte de agentes que han estado al servicio del chavismo y del madurismo. Está la cuestión de la oposición venezolana en España, que ha encontrado en España un refugio, que ha encontrado en España un lugar en el que en algunas ocasiones rehacer su vida, en otras ocasiones acogerse a un régimen de libertades que desgraciadamente en Venezuela no tenían. Es decir,
Hay muchas. A los que, por cierto, les debe parecer insoportable el papel repugnante de Zapatero. Terrible. Hay una dimensión europea de la Unión Europea, que antes recordaba Cañas. Es decir, Venezuela, la cuestión venezolana, es algo que no nos debería dar para ninguna broma. Al contrario, debería ser un motivo de la máxima preocupación y de la máxima atención en la política española. Y parece que esto de Venezuela es una cosa casi... Y yo lamento haber visto estas imágenes del debate, pero casi graciosa, casi decía una, no recuerdo quién era, de guión de serie de televisión, que hasta ahí podíamos llegar. Iván. No, yo diría que en relación a la mentira, ¿no?, que caracteriza en gran medida a Sánchez y sus colaboradores a varios niveles, bueno, aquí hay también que repartir culpas, ¿eh? Es decir, la culpa de quien miente es de él, del que ejecuta la acción, pero en este caso son muchos los medios de comunicación que envuelven con determinada hojarasca propagandística estas mentiras para que pasen, y luego mucha ciudadanía española encantada de admitir esa papilla, ¿eh? Eso digo porque aquí la responsabilidad es de todos los ciudadanos somos políticos por definición. Y luego además, pues efectivamente el caso de Venezuela es verdaderamente preocupante y los agentes que se están moviendo en esos entornos son muy turbios. Yo señalaría a Raúl Morodo. Yo voy a sacar un libro, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, si me permite Orcajo. A primeros de abril publicaré un libro donde demuestro que Morodo ya en los años 60 era un hábil captador de fondos americanos, en este caso del norte, ahora ya del sur. Pero no olvidemos que por ahí también está pululando José Luis Rodríguez Zapatero. No olvidemos en otros puntos, digamos, del globo, hablo de Guinea, los grandes negocios que tienen altos capitostes del PSOE, en fin, que aquí toda una red, pues que los medios valientes deberían acometer su análisis y disección, pero que las culpas son repartidas y que... Del PSOE y no solo. ¿Perdón? Del PSOE y no solo, porque Bono no viajaba solo. No, por supuesto. Yo he dado hoy unos nombres y podemos añadir en la lista muchos más, pero bueno, que además, insisto, la cobertura mediática que se le da y cómo se flanquea con diversas, lo que se llama cortinas de humo, es enorme, y cómo hay muchísima gente dispuesta a admitir cualquier Había que escuchar disculpa. A los tertulianos diciendo, es un asunto menor, esto no le interesa a nadie. Esto no le interesa a nadie, decían. Había que ver cómo leyendo el argumentario del Partido Socialista. Ayer leí una cosa de Rafael Simancas, que ha recuperado la broma. Yo pensaba que se había vuelto serio después de lo del tamallazo, pero no. Ha vuelto a la vida. Ahora ya es capaz de un club de la comedia para él solo, burlándose. Dice, no he llegado a la hora no sé dónde porque la gente me para por la calle para ver cómo va lo de Ábalos, ¿no? Una ironía que está bien, refleja salud, la ironía siempre es buena. Sí. Provenga de donde provenga. Don Miguel Ángel. Bueno, Ábalos no es caza menor, ¿no? Es un ministro, pero que también es secretario de organización del Partido Socialista, con lo cual, pues bueno, pues tiene unas diferencias con respecto al resto de los ministros, y es lógico también que el asunto pues trascienda de esta manera, ¿no? Ahora bien, me quedan muchas dudas sobre todo lo que ha pasado, porque al final no entiendo demasiado bien el para qué, ¿no? No alcanzo a entender por qué de toda esa reunión que tuvo en el avión y luego posteriormente, y las distintas versiones. A mí me cuesta, porque además pues yo es una persona que me parece que actúa bien en el Ministerio, que está haciendo su trabajo con rigor, y no he entendido el motivo por el cual pues se da todo esto, y yo creo que eso o se resuelve pronto o le va a quedar ahí, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, una pregunta, ¿no has entendido por qué le protegen a Ábalos? Perdóname, Luis, hay un método que en matemáticas funciona incluso en la elemental, que es el método de reducción al absurdo. Dice, a lo mejor la clave la dan las maletas, pero ¿es normal que un ministro vaya a pie de pista a Barajas a las 12 de la noche acompañado de un colega mamporrero? No. Ahí se va a hablar de cosas que no son del ministerio, ni del despacho, ni de su condición de ministro, y tampoco de su condición de cargo político en el PSOE. Se va a hablar de cómo arreglar determinadas averías que parece que tenemos. Por ahí le llaman la operación Bonn, ¿no? Pero ¿eso por qué? Porque lo que está haciendo es claramente
Pero para hablar de esas cosas lo puedes hablar de otra manera. Por teléfono tampoco, incluso. Claro, entonces, sí, pero si se te presenta, por eso digo de que yo no termino de comprender bien el asunto. Si se presenta en España y te llama el comisario de Barajas y te dice, oye, ¿qué está entrado? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿La detengo o no la detengo? Quieto, quieto, quieto. Coldo, ven aquí, búscame, que vamos para allá. La operación bombero torero, de arriba a abajo. Por eso hay que esclarecerla. Pero una cuestión, ¿por qué le protegen? Sánchez le protege porque si cae Ábalos, él tiene que caer también. Porque el que le manda a Barajas es él. Ya veremos. Sánchez quedaría tocado de muerte si Ábalos cae. Por lo tanto, le tiene que perdonar la vida. Tú eres un ingenuo. Tú eres un ingenuo. Es muy probable. Yo añadiría que, dice Horcajo, el tema de las maletas, que podrían despejar qué hay dentro de esas maletas, ¿no? Claro, maletas, ese flujo de maletas. Bueno, lo que está claro es que en la estela de Morodo hay una serie de millones de euros que se han sabido, una cantidad elevada. 36 millones. 36 en este caso, que además conectan, lo digo porque a mí me hace mucha gracia y en ese sentido no me duelen prendas en reconocer la habilidad propagandística del PSOE. El PSOE tiene un lema famoso de 140 años de honradez. Y incluso de antigüedad, pues eso es mentira como una casa, porque el PSOE actual no tiene nada que ver con el del Pablo Iglesias primero, digamos, Pose, ¿no? Lo digo por lo siguiente, porque también hay un giro histórico en el PSOE que se da en los años 70 también con financiación extranjera, que es de lo que se está sospechando ahora con lo de Morodo, ¿verdad? Me estoy refiriendo directamente a la financiación alemana vía norteamericana para implantar la socialdemocracia, esta que conviene y disolvente de España, entre otras cosas, a través de la Fundación Friedrich-Ebert. Esto hay que recordarlo constantemente para evitar que nos traguemos o que la gente se trague la propaganda constante que lanzan, ¿eh? O sea, los 140 años hay que borrarlo, ¿eh? Los convolutos de Guido Brunner, el flick flack flock, todo eso es historia. O sea, que es una larguísima tradición. Aquí en la historia más reciente resulta que las entregas generosas que iba a reconocer el que las hizo, que es el que se suicida en Alcobendas, resulta que coinciden con un momento de enorme tensión entre España y Estados Unidos, porque les vendemos unas fragatas a los venezolanos, que al parecer contienen una tecnología que Estados Unidos no está de acuerdo en que se le venda a Chávez. Eso ocurre en el momento en el que Bono es ministro de Defensa, eso ocurre en el momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero es presidente de España, y eso es lo que lleva encallado en un juzgado muchos ya los años sin que se conozca qué pasa con él. A Raúl Morodo le sacaron de la prisión preventiva porque era mayor. Ahí quedó su hijo, tuvo un tiempo en la cárcel, su nuera, porque estaban implicados en las sociedades de paraísos fiscales que encubrían hasta cierto punto esas entregas de dinero. Y no puedo leer más porque es que no avanza la justicia. A veces la justicia se encalla siempre en lo mismo. Bueno, ¿No, Ricardo? No, perdón, Miguel. Había empezado a hablar Miguel Ángel. Sí. No, yo iba a decir una cosa sobre eso que estabais comentando, sobre lo de las fragatas, porque más o menos también tengo información de primera mano y lo que también se puede decir es que Donald Rumsfeld posteriormente recibió a Bono, lo recibió casi como si fuera un jefe de Estado, allí con las motos, por las calles, con aquello, pues fue un cambio radical que venía a decir que, bueno, pues todo aquello que había pasado con Venezuela, pues también quedó en otro estado de cosas y, en fin, las relaciones cambiaron posteriormente de cómo habían estado anteriormente, que todo, como recordáis, pues viene de las tropas de Irak, que cuando salen las tropas de Irak y cuando Zapatero no se levanta, cuando pasan las tropas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la bandera, pues aquello, no, las tropas no, la bandera. La bandera. Bueno, tres. No, es que no es lo mismo, no es lo mismo que pase una tropa o que pase la bandera de tu banderas, país. ¿no? Era la de Estados Unidos, era la de me parece que era la inglesa, bueno, eran las tropas que estaban desfilando en ese momento, las tres banderas que iban por delante. No, solamente era eso. Para entender lo que está pasando en España, tenemos que ser conscientes de dos influencias que han llegado a nuestro país desde hace más de una década. Perdón, más de una década, no, más de 2 décadas. Y que dan algunas claves. Una es la influencia del Foro de Sao Paulo, que es el gran foro de la izquierda hispanoamericana o iberoamericana, también están los países del Caribe,
y donde formaciones políticas relevantes y políticos relevantes con influencia en España, quizá el caso más claro es el Izquierda Unida, han estado presentes y a donde acuden y donde se forman las grandes consignas ideológicas el socialismo del siglo XXI. Que han llegado a España en los últimos 20 años. Desde las famosas reivindicaciones identitarias y las políticas identitarias frente al modelo tradicional que antes recordaba Iván Vélez, de las políticas tradicionales del PSOE, que casi lo hacen irreconocible. Esto es por un lado. Por otro lado, las acciones de influencia del eje chavista madurista, fundamentalmente de influencia política desde Venezuela, pero también desde algunos otros países, a través de intelectuales, a través del pensamiento. Y digo que sin estas dos cosas no nos damos cuenta de la profundidad de la influencia del chavismo y del madurismo en la política española y de lo presentes que están. Y creo que deberíamos, en España no estamos muy acostumbrados a tocar estos temas tampoco, ¿no? Parece que uno está hablando de novelas o parece que está hablando de narrativa. Y sin embargo, cuando aparecen estas noticias nos quedamos desconcertados, porque efectivamente las cosas funcionan a veces así. Pero también hay que mirar, Ricardo, que hubo unos profesores con pinta de mochileros que fueron a Venezuela a darle un barniz primermundista a todo este tema, ¿no? Como siempre, ahí ayudando, ¿no? Echando una manito. Algunos se quedó. Y después resulta que volvieron y se convirtieron en la tercera fuerza política. Y se convierten en la tercera fuerza política financiados con parte del chavismo, pero también con apoyo local. Apoyo local, no hubiese sido, o sea, sin la ayuda del Partido Popular y la teoría del voto del miedo y los medios de comunicación españoles, eso no hubiese llegado a ningún lado, como tú bien sabes. Entonces, no es algo que viene de afuera, sino que digamos que se retroalimenta de una costa a otra. Lourdes. Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo que efectivamente las consecuencias que tiene lo que hizo el Partido Popular en su día, pues efectivamente fue que Podemos esté ahora mismo donde tiene que estar. Pero evidentemente lo del tema del otro día en el aeropuerto fue muy grave, pero fue muy grave no por el hecho en sí mismo, que ya es grave, sino por las causas y por las consecuencias que puede tener. Las causas ya sabemos cuáles son y son gordas. Después, ¿qué es lo que había en las maletas? ¿Qué es lo que no había en las maletas? Eso yo creo que pasará como con el 11M. Porque lo que se trata es de que no caiga un gobierno. Y entonces el tema es tan sumamente grave que yo creo que no lo llegaremos a saber nunca. Por lo tanto, bueno, y después las consecuencias también de esta situación en la que estamos con estos partidos, Socialista y Podemos, es que nuestras relaciones internacionales evidentemente no son las mejores para el progreso de nuestro país. Bueno, que ustedes van al debate de altura, político y tal, y me dejan lo de Koldo García para mí. Y yo tengo que explicar cómo un partido utiliza los resortes del Estado para ir colocando a los mamporreros a los que se les deben favores, como ir a Barajas de medianoche. Vamos a ver la historia de este Koldo. Fíjense en este hombre, en el alto y de complexión robusta. Se trata de Koldo García Izaguirre. Es fácil encontrarle al lado de José Luis Ábalos, en actos oficiales o en eventos del partido, siempre junto al ministro. Lleva mucho siendo asesor de Ábalos, un puesto ambiguo que incluye tareas como las de chofer o guardaespaldas. En definitiva, su mano derecha. Hasta aquí, nada raro. Todo cambia al saber que el pasado noviembre fue nombrado consejero de Renfe, un puesto con sueldo privilegiado que no le impidió seguir como ayudante del ministro de Transportes. Pero no solo tiene buena relación con Ábalos. En 2014, Pedro Sánchez le definía como el último escolari socialista y un titán contra los desahucios. Lo hacía en su Facebook, alabando su corazón comprometido contra la crisis y las políticas de la derecha. No sabemos si en esa descripción tuvo en cuenta sus antecedentes, y es que fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de lesiones cuando trabajaba como guardia de seguridad. Poco después tuvo la suerte de que el Consejo de Ministros le indultara. En 2011 volvió a ser condenado, esta vez por una falta de lesiones, en una pelea en la que él y un policía se vieron envueltos con un menor de edad. Ahora, tras años de fidelidad al sanchismo, ocupa un puesto importante en el escalafón socialista. Tanto es así que Ábalos le encargó permanecer al lado de Delcy Rodríguez tras su reunión en Barajas. OK Diario ha publicado la declaración ante notario de un testigo de lo ocurrido. A las 2:15 observo cómo el ministro Ábalos se marcha de las instalaciones con su personal de seguridad, quedando Koldo García Izaguirre acompañando en todo momento a los pasajeros del vuelo. Koldo García Izaguirre intenta convencer al personal de SkyWallet de que ese mismo avión privado salga destino a Turquía lo antes posible y llevando a los pasajeros con ellos.
Se monta un servicio especial y extraordinario de custodia policial compuesto por 4 agentes de Policía Nacional y 2 agentes de la Guardia Civil. Koldo García Izaguirre permanece en todo momento acompañando al pasaje venezolano. ¿Qué hizo en esas 5 horas junto a la vicepresidenta de Maduro? ¿Por qué intercedió para que el equipaje de los enviados chavistas no fuera revisado? Muchas preguntas y una única certeza: que Koldo García Izaguirre tiene mucho más peso que el que se presupone un simple asistente. O sea, lo de la Junta de Andalucía, pero a lo grande, a lo bestia, ¿eh? Lo del BOE. ¿Usted se acuerda del escándalo de los huérfanos de la Guardia Civil, del escándalo del papel del BOE? Pues ya estamos en eso. Yo digo que no será que las maletas las van a llevar en tren a algún lado y que por eso hay, lo colocaron allí. Hay que colocarle de consejero y luego se tiene que quedar para aconsejar el traslado de las maletas, porque a lo mejor de eso es un gran experto. A lo mejor es, además de mamporrero, como usted le llama, a lo mejor es maletero. Bueno, mamporrero le llamo no porque sea escolta o conductor de Ábalos. Yo le llamaría armario, sino porque tiene 2 condenas solucionadas de aquella manera que le señalan bastante con el dedito. Don Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver, señor, yo desconozco totalmente, desconocía totalmente este asunto hasta hace poco, que lo he leído como todo el mundo en los medios de comunicación. La verdad es que no conozco el currículum, lo desconozco totalmente el currículum. Y bueno, me interesaré y lo miraré, espero que tenga un currículum de entendimiento de lo que es el transporte por ferrocarril. No es el asunto. Sí, además, si fuera ferroviario... La designación es dactilar, o sea, todas las designaciones de los... Digital, más bien. Digital. Bueno, dactilar también es de dedo. Dactilar también es de dedo. No, perdón, dactilar también es de dedo. O sea, que aquí si eres amigo... Ahí lo has dicho bien. Ser amigo de un ministro te proyecta. Todas las designaciones de los consejos de administración son así. Son dactilares. Eso hay que decirlo, ¿no? Se le nombra a dedo. Y evidentemente, pues a este señor igual. Pero existe un fenómeno de la política que se llama la vergüenza ajena. Tú no nombras consejero de la Renfe. Por eso digo que tendrá que tener un currículum. Yo lo desconozco, lo he intentado buscar y la verdad es que no lo he visto. No, bueno, me interesaré por ello. En fin, ya sí, yo prometo traerles lo que cobra. Lo que pasa es que lo quiero acreditar. Pero vas a seguir con este asunto de Koldo. No, hombre, no, Koldo tiene mucho recorrido, hombre. ¿Cuántos Koldos no hay en el sector público? Ese sector público que desconoce el ministro de Agricultura Planas. Ese hombre feo que dice bobadas, dice, no, las grandes superficies comerciales son las culpables de los precios agrícolas. No, señor, resulta que es Mercasa. Voy a mirar a ver qué mamporreros hay en Mercasa, que es una compañía pública que resulta que resuelve el 65% de la colocación en España de los productos agrícolas. Pero el ministro no lo sabía y el presidente del gobierno todavía menos. Y ahí quedamos pues a la altura de Betún, ¿no? Porque primero configuramos la cortina de humo, señalamos con el dedo a quien no debemos y luego nos pasa lo que nos pasa, que nos pillamos el dedo. Eso es de ser muy pardillo en política. Y sobre todo un gobierno que presume o criticaba en el pasado, ellos critican en el pasado el nepotismo, que la hija de Guindos, que la mujer de Aznar, que no sé qué, etcétera. Y llegan ellos al poder, hombre, y oye, todo churri queda colocado, ¿eh? Mi pareja, mi novio, mi tal, o sea, ahí no hay churri que no sé qué sin colocar. Y si no es la churri, es el escolta. Todavía si no es el churri, es el escolta. Yo no sé qué diferencia, sí, es que yo no sé. Por cierto, que la churri colocada era cajera de una gran superficie, con lo cual... Oye, eso es feminismo, colocar a la churri, eso sí que es feminismo. Pero no he hecho ninguna declaración en contra de eso de las grandes superficies, por cierto. Iván, te veo en la Renfe cuando yo sea... No, yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer en el futuro, sugerencia, a lo mejor cambiar el título y poner más se perdió en Venezuela, ¿no? A este paso. O sea, Bueno, ya Ricardo, ya sé que no te excita el debate sobre Koldo García, pero es que hay una tarea que hacer con el déficit público, otra con la deuda, y yo quiero empezarla por ahí. Oye, a estas horas de la noche hablar de excitamientos tampoco me parece oportuno. Ya, bueno, pero se hace lo que se puede, ¿verdad? Es demasiado tarde, es demasiado tarde. Nadie se lo toma en serio, Fernando. Ricardo, que empezaras a hablar de churris, que yo no sé si se dice churri, yo no sé si se dice esto. No, oye, pues, perdón por mi lenguaje exclusivo. Madre mía, eso como te cuenta alguna feminista que te cuento. Bueno. No, dije lo de churri y ahora Ricardo me ha tirado las orejas. Es que yo no sé si... Ahora voy a flagelarme y vengo.
Yo no sé cómo se dicen estas cosas. La churra. Yo tampoco lo sé. Lo que sí sé es que la ambición de colocar propios en todas las poltronas sigue siendo la clave de la política española. Por eso, ¿cómo vamos a divorciarnos de lo que se hace? Y rara vez nos enteramos de que se hace, porque claro, luego resulta que aparece un tío en AENA que no sé qué relación tuvo con Miguel Sebastián, aparece otro en no sé dónde que tiene no sé qué relación, que es amigo y tal, y se quieren mucho y todo esto sí está muy bien, pero que se manden rosas o lo que quieran, pero oiga, que paguemos todos. Pues no. Lo que tienes que hacer, Xavi, es crear una sección. ¿Es ambicionable o no es ambicionable que en las compañías públicas se miren los currículums un poco? Yo creo que Ciudadanos es el que ha propuesto, no sé cuántas veces ya, la ley del meritoriaje. Y a esas no les hace mucho caso los del PSOE, podían también hacer la suya, ¿no? Sí, yo propongo un premio Koldo para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están intentando entrar en el mercado laboral, los jóvenes que están intentando, ¿no?, que luchar y estudiar y demás. El premio Koldo. Beca Koldo, no beca. Podemos llamar la beca reforma laboral de Koldo García, ¿no? Yo la verdad es que yo insisto que desconozco el currículum, a lo mejor es buen currículum, pero sí que es cierto que el asunto del problema de designación a dedo, ¿no?, en este país es un problema que tenemos inveterado, ¿no?, y que habríamos avanzado en la transparencia. Pero quizá no lo veo. Quizá más que inveterado es histórico casi. Sí, histórico. Endémico, perfectamente, ¿no? Pero que es cierto que se debería de empezar a cambiar, ¿no? Y quizá podríamos empezar a cambiar pues con un sistema electoral pues que hemos hablado alguna vez, ¿no?, que fuera distinto, que eligiéramos directamente a cada persona y que tuviera que dar explicaciones ante su electorado, como sucede en otros países del mundo, ¿no?, que no queden ahí una lista, la de Madrid, la Asamblea de Madrid, a mí me da vergüenza. 105 o 120 diputados y no conoces a nadie de los 120. Precepto 1. No nos merecemos un gobierno que nos mienta. Ese era un precepto asentado por el PSOE. No, pero se empieza... Pues ya está ahí. No, pero digo que se empieza también a hacer un pacto de país cambiando algunas cosas importantes. Todo será transparente y elegiremos al mejor para los cargos. No, pero luego Ciudadanos tampoco ha hecho nada de eso, ni lo ha reclamado cuando podía haberlo hecho. Tres, uno que veremos y discutiremos en su día. Todos los españoles serán relatores de las negociaciones del gobierno de la nación con los lazis. A ver si es verdad. A ver si es verdad que vamos a asistir a todas las conversaciones en las cuales se pone en juego la soberanía nacional y el territorio nacional. Luz y taquígrafo. Por ejemplo, ¿no? Pero tú crees que el relator va...? Hombre, yo creo que es una mentira como una casa, pero ya que ellos han lanzado ese brindis al sol, a ver si son capaces de cumplirlo. Bueno, no quiero ni pensar si nombran relator a Koldo. Ya sería la No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Les agradezco mucho su interés y su atención. Les deseo muy buen fin de semana en lo que queda del mismo y hasta el próximo sábado. Gracias.